¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Semana 24 en esta jornada de domingo 17 de enero del 2021, del 2021, con un día que vamos a tener mucho calor acá en Santiago y en gran parte de la zona central del país. Se esperan hasta 33 grados de temperatura en esta jornada de día domingo. Vamos a estar acompañándole hasta la 1 de la tarde, mirando temas, proyectando también lo que se viene para la próxima semana y poniendo los ojos en cosas que, por cierto, le preocupan a usted y nos preocupan a nosotros, que tiene que ver con la pandemia, con la situación de los permisos especiales de vacaciones. Vamos a ir también a los Estados Unidos. Estamos a puertas del cambio de mando en ese país. Es parte de lo que le queremos contar en esta Semana 24, que ustedes lo hacemos a través de la pantalla de Televisión Nacional de Chile y también el canal 24 Horas. Cualquier consulta, cualquier inquietud, a través de nuestro hashtag Semana 24 nos puede comunicar y nos puede hacer las preguntas necesarias para estar en contacto con usted, para tener un feedback de lo que ha significado esta semana de noticias. Y como siempre, partimos con nuestra imagen de la semana, que entre otras cosas está bien fresquita, tiene que ver con la situación de preocupación, de inquietud que vivieron los habitantes de Quilpué a propósito del incendio forestal que comenzó a desatarse en esa parte de la región de Valparaíso el jueves en la noche y que todavía tiene algunos focos todavía activos y que está llevando adelante el trabajo por parte de personal de la CONAF, también de bomberos y también de mucha gente que está colaborando en la extinción de estas llamas. Pero todavía no hay denuncias o evidencia de proporciones sospechosas. Así trabajan las policías y también el gobierno político para acreditar la responsabilidad de terceros en el origen de este incendio de Quilpué. Una carrera contra el tiempo que da sustento a la visión de expertos que ya adelantan que el origen de las llamas fue intencional. Los detalles en el informe de Dani Linares. Sí, hay un patrón que se repite, que es el de los 3 focos, por lo tanto da a entender que hay una intencionalidad. Lo he sostenido y lo sigo sosteniendo desde la perspectiva de los expertos y yo lo comparto. Este ha sido un incendio absolutamente intencional. Claramente no fueron puntos producidos por alguna pavesa. No hay dos lecturas. Una vez declarada la emergencia, comenzó de inmediato a tomar fuerza la tesis de que este incendio no fue fortuito y que hay responsabilidad de terceros. Es criminal, como dijo el presidente, gente enferma, gente que tiene que estar fuera de la sociedad. La Fiscalía está investigando, las policías están investigando y esperamos dar con todos estos delincuentes. ¿Cómo se originó? ¿Dónde ocurrió el siniestro? Son los principales argumentos para determinar, aún con el incendio en combate, que esta emergencia que consumió 7 viviendas pudo ser evitada. Hubo un lapso de tiempo muy breve entre uno y otro y ubicados en línea recta. Ahí nosotros notamos que hay una intencionalidad. Efectivamente, eso es una evidencia de que hay una intencionalidad, pero otros antecedentes no hemos podido entregar nosotros. No obstante, PDI está trabajando en ello. Culminada la primera etapa del combate, evitar la propagación a más viviendas y evacuar a las personas del lugar, vino el tiempo de las pericias en la zona del siniestro para determinar si hubo o no intencionalidad. Han encontrado el punto de origen del incendio, del primer foco. Respecto del segundo también, en ese lugar, a unos 2 kilómetros, indicaron aproximadamente. Alguna persona sospechosa con algún tipo de elemento no ha sido reportado hasta el momento en consultas que se han hecho a ambas policías. Levantamiento de evidencia que será analizado por personal especializado de la Policía de Investigaciones en Valparaíso y Santiago, pero además resulta clave la información que los propios vecinos puedan entregar al 130 de CONAF y al programa de denuncia seguro del Ministerio del Interior. Lo primero para nosotros es proteger la vida de las personas, pero también hacer un llamado a que aquella persona que tenga algún dato, algún indicio de quién pudo haber provocado este incendio, que lo haga a través de nuestro sistema Denuncia Seguro, en redes sociales y a través del teléfono 600-400-0101. Medios dispuestos para la colaboración ciudadana que será vital para perseguir penalmente eventuales responsabilidades de un delito que tiene penas asociadas desde los 5 años de cárcel. Sin lugar a dudas, se trata de una situación incomprensible. La impotencia de la gente que perdió sus casas, que tuvo que evacuar
y saber ahora que esto podría haber sido intencional. Vamos a seguir pendiente de lo que pasa en Quilpué, pero también este año y esta semana estuvo marcado por lo político. ¿Por qué? Porque el lunes se inscribieron quienes quieren ser candidatos a constituyentes y este año, usted sabe, estará marcado por las elecciones, como decíamos, de constituyentes, alcaldes, también concejales, parlamentarias y la presidencial. Esta última ya hace noticia y marca esta semana con los que se suben a la carrera por la moneda y quienes también dan un paso al costado. Este jueves supimos del ingreso de Paula Narváez a la disputa por el sillón presidencial. La exministra de Michelle Bachelet aceptó el desafío y anunció estar disponible para ir a primarias las veces que sea necesario. En el otro lado de la moneda, los senadores José Miguel Insulza y Felipe Kast descartaron una precandidatura presidencial en sus respectivos partidos. La determinación fue respetada, aunque causó también distintos efectos. El informe de esta noticia, que marca la semana en el aspecto político, es de Kevin Felgueras. La democracia es que los candidatas y candidatos sean competitivos. He decidido no competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos. Dos nombres de polos opuestos, pero que hoy tienen algo en común. Felipe Kast de Evópoli y José Miguel Insulza del PS, ambos senadores que sonaron como posibles cartas presidenciales y que antes de partir la carrera decidieron marginarse de ella. Cuando yo anuncié que estaba disponible, sí, recibí adhesiones, etcétera, pero luego no crecieron, no aumentaron. Yo siempre he sido un realista, lo digo francamente. Nunca he entendido a la gente que llega hasta el final y saca el 1%. Apelando al realismo político y la falta de adhesión a su nombre, el Panzer declina su opción presidencial, la que también analizó en 2009, cuando aún era secretario general de la OEA. Es tiempo de renovación, dice Insulza, que respalda la candidatura de la, hasta ahora, única presidenciable del Partido Socialista, Paula Narváez. ¿Usted ve que hay otra opción? Yo no veo en este momento otra, no veo otros candidatos. La candidata me gusta bastante, me gusta mucho, creo que está bien, sí, que puede hacer un muy buen papel, así que por eso decidí. Valoro las palabras del senador José Miguel Insulza. Coincidimos plenamente en la importancia de la unidad de todos los sectores para lograr una candidatura propositiva dentro de la centroizquierda. Carrera en solitario de la ex vocera de Michelle Bachelet, escenario que, si cambia, implicaría una primaria ciudadana para definir la carta presidencial del socialismo. La próxima semana se realizará una reunión de nuestro comité central para definir el itinerario presidencial. En caso que se inscriban 2 o más candidaturas, convocaremos a una primaria ciudadana. El Consejo General Extraordinario de Evópoli proclamó oficialmente a Felipe Kast como su candidato presidencial. Imagen del 2017 que este año no volverá a repetirse. Felipe Kast, que hace 4 años trabajaba por competir en la papeleta presidencial, decidió dar un paso al costado. Porque Evópoli nació para oxigenar la política. Y por lo mismo lo coherente, lo correcto, es potenciar nuevos liderazgos, nuevos rostros. Evópoli cuenta con personas capacitadas de ofrecerle a Chile una hoja de ruta para el futuro. Razones que el propio senador dio a conocer a sus más cercanos en una carta donde explicitaba su determinación, además de sentenciar que lo responsable, correcto y coherente es oxigenar la política y buscar al mejor en Evópoli para asumir el desafío. Respetamos la decisión de nuestro senador Felipe Kast, además de honrar uno de nuestros principios, que es oxigenar la política. Solo agradecimiento para él. Determinación que remece la carrera presidencial en Chile Vamos, dejando en una incógnita quién será el nombre que va a proponer Evópoli para la primaria del bloque. No me sorprendió, pero siempre pensaba que él iba a ser el candidato, porque es lo que Evópoli nos decía, pero no sé en realidad. Y ojalá que Evópoli tenga otro candidato, porque Chile Vamos tiene que tener una primaria lo más competitiva posible. Con la baja de Felipe Kast, nombres como el del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, suenan como una posible carta para que el partido defina su abanderado el próximo 30 de enero. Vamos a ver qué pasa en la política durante los próximos días también, y en materia de pandemia nos sigue preocupando los alzas de los últimos días, los contagios, los nuevos contagios de las últimas 24 horas, pero también nos preocupan otros temas que están ligados, por cierto, a la pandemia. Ayer, de hecho, el propio Ministerio de Salud dio a conocer que ya son 20, sí, escucho bien, 20 las personas que están contagiadas con la variante británica del COVID, del coronavirus. Aquella variante que llegó el mes pasado, en diciembre, a nuestro país, ya cuenta en menos de un mes con 20
personas que están contagiadas. Queremos hablar de este tema. Tenemos ya de manera remota a Miguel Allende, que es coordinador del consorcio Genomas COP2 y además académico de la Universidad de Chile. Profesor Allende, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Semana 24. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, quería partir por esa cifra, profesor, preguntándole, bueno, llevamos 20 personas en menos de un mes, esto se hizo un proceso bien determinante por parte del Ministerio de ubicar a esas personas, de tratar de llegar a esas personas, de aislarlas como corresponde. Y quería preguntarle a propósito de esta variante, la británica, ¿qué tan preocupante puede ser para nosotros que haya llegado y qué tan complejo puede ser tratar de aislar aquellos casos, profesor? Bueno, es una tarea bien difícil porque, como ya sabemos, hay 20 casos en Chile. Eso significa que probablemente hay más porque estas personas probablemente tuvieron contacto con otros viajeros, con otras personas que no han sido detectadas. Y también está la posibilidad de que hayan llegado antes del cierre de las fronteras con el Reino Unido. Por lo tanto, no me sorprendería que esos 20 sean simplemente el inicio de un descubrimiento de que hay muchas más. Ahora, ¿por qué es preocupante? En el Reino Unido lo que detectaron es que esta variante que partió por ahí por septiembre, que fueron los primeros casos, fue creciendo en proporción respecto a las demás variantes del virus que existen. Y eso implica que esa variante tiene una capacidad de propagarse o de contagiar más alta. Y eso aparentemente no está acompañado de una severidad más alta de la enfermedad, pero el hecho de que simplemente se expanda más rápido ya obviamente causa mucha preocupación. Bueno, me imagino, no solamente preocupación, Miguel, sino que también una situación de cosas que podrían venir para adelante. Pero esto no debiera sorprendernos, ¿no? Porque los virus generalmente van mutando, van cambiando, se van transformando. ¿Es tan así? ¿Y cómo se puede contener aquella mutación de este virus en lo particular? En efecto, los virus naturalmente mutan. Cada vez que se replican, ¿no es cierto? Hay errores que se introducen, azarosos por casualidad. Y ocasionalmente algunos de esos errores son beneficiosos para el virus, en el sentido de que puede ser más resistente al ambiente o puede transmitirse mejor de una persona a otra, etc. Entonces tenemos que constantemente estar observando el comportamiento genético del virus para estar seguros de que esos cambios genéticos que están ocurriendo no impliquen que el virus se vuelva más efectivo en su propagación o en su capacidad de generar una enfermedad grave. Hasta ahora, como dije, no hay evidencia de que lo segundo sea cierto, pero sí de que hay una propagación más rápida. Por lo tanto, ese monitoreo es muy importante. Ahora, ¿cómo lo contenemos? Lo que está haciendo el Ministerio de Salud y el ISF en particular es la forma, es decir, tratar de pesquisar al máximo posible a todas las personas que estén llegando y ver si alguna de ellas es portadora de esta nueva variante y por lo tanto tratar de contener su entorno, ¿no es cierto?, sus contactos estrechos y de no permitir que ese brote, ¿no es cierto?, se propague a otra gente. Profesor, hasta ahora lo que sabemos es que efectivamente lo que usted dice, y me sorprendió además la primera respuesta que nos dice, que llevamos 20 casos, pero usted dice seguramente vamos a tener muchos más. Me imagino que para esa frase hay un argumento que tiene que ver, que dicen muchos expertos, lo complejo de esta variante la británica es que efectivamente es muy contagiosa. ¿Y hay antecedentes, más allá de lo contagiosa, profesor, de que pueda ser más grave esta variante? ¿Qué nos dicen los estudios que se han hecho? Si efectivamente no solamente va a tener un alto poder de contagiosidad, sino que también podría generar una situación más grave en quienes puedan tener esta variante. No, no hay evidencia de eso. Es decir, la contagiosidad simplemente tiene que ver con cuán rápido se transmite o cuán eficientemente pasa de una persona a otra. Por lo tanto, quizás tiene que ver con la posibilidad de que si el virus entra por la respiración, ¿no es cierto?, ingrese a nuestras células y empiece a replicarse. Y en eso tiene aparentemente una ventaja. Pero una vez que entra, aparentemente no hay diferencia respecto a la enfermedad que produce. Lo que sí se ha visto, hay algunos antecedentes, es que la carga viral que las personas tienen con esta nueva variante es mayor. Es decir, al mismo tiempo que es más eficiente para entrar a nuestras células y replicarse, significa que hay más partículas virales en los aerosoles que produce la persona infectada y por lo tanto es más probable que otros se infecten. Y por lo tanto esa es la manera aparentemente en la cual se está propagando más rápido. Pero insisto, no hay diferencias en la severidad de la enfermedad. Dicho lo anterior, si hay más personas infectadas significa que para el sistema público de salud es muy importante controlarla porque no queremos más personas enfermas, digamos, ya que es una proporción idéntica. Sin embargo, si aumenta la proporción total de enfermos, obviamente eso genera los colapsos que hemos visto en Europa en los últimos días. Profesor,
tiempo atrás decíamos, cuando se estaba generando esta situación, que venía con una situación compleja, difícil, que tendríamos que enfrentar casos como usted dice, efectivamente, mucha gente en las unidades de pacientes críticos, el uso de los ventiladores, y en algún momento alguien decía, bueno, ojalá esto baje porque con las altas temperaturas, cuando llegue la temporada estival, seguramente esto va a bajar un poco la situación. Nos estamos dando cuenta que ni la alta temperatura ni nada contrarresta los contagios. Para la gente que nos está mirando, ¿cómo explicamos esto? Esta generación de más casos, tomando en cuenta que en algún momento alguien pensó que podía bajar producto de las altas temperaturas. Bueno, la verdad es que no creo que esto tenga que ver con la nueva variante necesariamente. Yo creo que simplemente es que todas las variantes son controladas de la misma manera. Es decir, las mismas medidas que estamos usando para controlar la variante antigua, por así decirlo, que son el distanciamiento, el uso de mascarillas, etcétera, sirven para esta nueva. Y si eso se relaja, no hay variante que nos perdone, digamos. Vamos a tener un aumento de casos. Por lo tanto, la única herramienta que tenemos para poder defendernos es, aparte de monitorear la aparición de la variante, por supuesto, y asegurarnos que esté lo más controlada posible, es tomar las medidas habituales, que son los confinamientos, los distanciamientos y el uso de mascarillas, lavado de manos, etc. Así que en realidad no hay una receta mágica, es simplemente reforzar en la población de que no hemos salido de la pandemia. Probablemente vamos a tener una nueva ola ahora, las vacunas van a demorar en tener su efecto a pesar de que se están empezando a poner y por lo tanto no hay que bajar la guardia. Es importante ese discurso que usted dice, ese llamado que usted hace, profesor, pero quiero tocarle un punto también de lo que usted decía. Bueno, van a ir llegando las vacunas. ¿Estas vacunas podrán contrarrestar esta variante en lo específico, la británica? En efecto, se cree que en realidad las vacunas no van a tener una disminución en su efectividad con la nueva variante. Eso es porque la variante cambió un poquito solamente su característica genética y por lo tanto las proteínas contra las cuales se están diseñando las vacunas siguen siendo las mismas o muy parecidas. Y de hecho toda la evidencia científica indica que las vacunas van a ser efectivas. Por lo tanto, no vamos a tener problemas por ese lado por ahora, a menos que aparezca una variante nueva muy diferente. Así que lo recomendable es que los programas de vacunación sigan con la misma velocidad y ojalá mayor a la que han tenido hasta ahora. Profesor, hablamos de la variante británica con usted, pero también aparece otra en Brasil y en Sudáfrica. Y quería preguntarle a propósito de eso, estas tres variantes, y usted me lo explicaba al principio, claro, van mutando, van cambiando. Una no es parecida a la otra, ¿y qué las podría diferenciar y con qué nos podríamos encontrar en un futuro no muy lejano, profesor? Bueno, como dije al principio, las mutaciones son al azar, es decir, aparecen de cualquier manera, no hay ninguna dirección que el virus esté tomando. Pero lo interesante de este caso de Sudáfrica, Brasil y el Reino Unido es que mutaciones muy parecidas aparecieron en 3 lugares de manera independiente. Y eso quiere decir que esas mutaciones representan una ventaja para el virus. Es decir, el virus tiene una capacidad mayor de propagarse, de replicarse, cuando tienen estas mutaciones específicamente. Y eso es un indicio, de hecho, de que esto obviamente es un fenómeno biológico, es decir, no es azaroso que hayan aparecido las mismas variantes en 3 lugares bien diferentes del mundo. Y cualquiera de ellas probablemente va a tener la misma consecuencia, es decir, una velocidad de transmisión más rápida y por lo tanto pienso que muy pronto, y eso es uno de los planes que tenemos en nuestro consorcio, necesitamos estar monitoreando la presencia de cualquier variante distinta a la original que pueda tener entonces estas características o propiedades nuevas. Para mejor entender, profesor, ¿por qué hablamos de variante y no de cepa? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Porque en algún momento se hablaba de una nueva cepa del coronavirus que había llegado a nuestro país, bueno, pero con el correr del tiempo fuimos modificándolo y fuimos hablando de variante. Sí, es un término muy técnico y tiene que ver con que hasta que no se demuestre que el cambio genético en el virus genera un cambio biológico muy significativo, es decir, que claramente es una cosa distinta, no podemos hablar todavía de cepa. Y ahí hablamos de variante porque son variaciones genéticas hasta ahora menores que distinguen a un virus de otro, pero no lo hacen sustancialmente diferente. Entonces es simplemente una nomenclatura que diseñan los expertos para poder referirse y distinguir lo que es una variante, que son cambios genéticos menores, de una cepa, que es un cambio genético más importante. Por ejemplo, el caso del virus de la influenza es bien conocido por todos nosotros. Todos los años viene una cepa de influenza distinta, para la cual tenemos que incluso diseñar vacunas distintas, porque muta muchísimo más rápido el virus de la influenza y cada año necesitamos adaptarnos a ella.
Y ahí sí estamos hablando de cepas. Pero en el caso del coronavirus todavía no tenemos evidencia de que eso sea así. Pero ese es el mejor ejemplo el que usted toca, el de la influenza, como para entender lo que podría ocurrir con estas variantes, con la británica, la de Brasil, la sudafricana, que efectivamente van mutando, va cambiando. Y usted decía, claro, la influenza cambia todos los años, lo que obliga de alguna manera también a modificar las vacunas. ¿Es el mejor ejemplo para entender esta situación? Ese es el mejor ejemplo. Entonces, el coronavirus va más lento que la influenza, es decir, todavía no es necesario hacer una vacuna nueva, pero sin embargo es probable que con el tiempo, cuando este virus se vuelva endémico, y eso quiere decir que ya está presente entre los humanos y va a estar permanentemente volviendo, ¿no es cierto?, como lo hace la influenza, en ese caso, capaz que sí tengamos que prepararnos con un programa de monitoreo genético muy exhaustivo para poder detectar estas nuevas variantes o cepas ya definitivamente y poder diseñar las vacunas anualmente para poder enfrentar bien estos virus. Profesor, no quiero complicarlo, pero ¿existe algún parámetro en términos numéricos, en términos de proporcionalidad, para entender cuán contagioso puede ser esto? Algunos hablan del 40, el 50%, estoy hablando de la variante británica, pero cuando ya tenemos 20 casos en nuestro país, y usted dice, seguramente van a haber muchos más, ¿en qué proporcionalidad uno puede no sé, potencialmente decir cuánta gente podría estar contagiada con esta variante, con la británica? Claro, bueno, estamos trabajando un poco a ciegas, tenemos estos 20 casos, no sabemos cuál es el iceberg debajo de esa punta, ¿no es cierto? Pero lo que podemos hacer es mirar los casos que se han visto en otras partes del mundo. Por ejemplo, Dinamarca ha hecho un programa de seguimiento genético muy profundo y ellos ven que el porcentaje en la población de la variante nueva aumentó del 0,2 al 1, al 2%, está aumentando con cierta velocidad y eso permite distinguirlo del aumento de la proporción de las demás variantes. Y esta va mucho más rápido. Y por eso se habla de que tiene entre un 30 y un 80% mayor de capacidad de transmisión, por ese aumento proporcional respecto al universo total de personas infectadas con las distintas variantes que existen. Entonces, si aquí la llegada de la variante a Chile no se controla, es probable que tenga el mismo comportamiento y empiece a predominar por sobre las otras variantes y empiece a aumentar su frecuencia en la población. Y eso es lo que se está tratando de evitar ahora con el monitoreo. Quiero hacerle la última pregunta, profesor, a propósito de lo que decía ayer la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, cuando van a conocer efectivamente que hay 20 personas con esta variante acá en nuestro país. Y se lo quiero leer textual porque ella dice, efectivamente, la situación tiene que ver con que ahí se han identificado 3 eventos de importancia en nuestro país o de importación de esta variante en nuestro país y un caso aislado sin antecedentes de viaje al extranjero ni tampoco de nexo epidemiológico relevante. ¿Qué quiere decir respecto a este último caso? Claro, lo que pasa es que cuando llega un brote, por ejemplo, cuando llegó el coronavirus a Chile en marzo del año pasado, ¿no es cierto?, llegó un caso que fue el primer identificado. Así es. Y ahí se trató de circunscribir a sus contactos cercanos, de analizarlos a todos por PCR, ver quiénes se habían contagiado con esa persona que llegó. Pero es muy difícil controlar eso porque si a uno se le escapa uno de los contactos estrechos, posiblemente esa persona no está siendo monitoreada, no se aísla y por lo tanto empieza a contagiar a otros. Y ahí es cuando hablamos de transmisión comunitaria. Es decir, no solo son casos importados, sino que ya empieza a expandirse dentro de la población entre personas que no han viajado. Y a eso es lo que se refiere la subsecretaria cuando dice que hay un caso que no tiene trazabilidad, por así decirlo, con algún viajero. Eso quizás es un indicio de que ya tenemos transmisión comunitaria entre personas que no viajaron por haberse contagiado directa o indirectamente de algún viajero. Y ahí es donde tenemos que tener el máximo cuidado de tratar de contener ese tipo de brotes. Perfecto, agradecemos al profesor Miguel Allende esta conversación tan instructiva de todo punto de vista para entender lo que significan las variantes, la que ya llegó a nuestro país, la variante británica, que ya tiene 20 casos. Profesor, gracias por estar en Semana 24, que esté muy bien. De nada, Rodrigo, gracias. Hasta luego. Y la pandemia, decíamos, así como la variante británica preocupa, como también preocupa a diferentes sectores. Esto es paralelo, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la situación de salud, pero también con situaciones que van colindantes con esto, como por ejemplo la del comercio y lo que lo está afectando particularmente a los restaurantes, que están pasando por una situación de aquellas difíciles, complejas. Tenemos acá en el estudio Máximo Picalo, que es el presidente de ACHIGA, la Asociación Chilena de Gastronomía, para hablar un poco, Máximo, de esto, de qué significa, cómo ha afectado esta situación a ustedes. Pero quiero partir preguntándote cuál es el balance que se hace de aquí para atrás y pensemos un poquito más para adelante, quizás de una manera un poquito más optimista, de cómo se están tomando las medidas del paso a paso por parte del gobierno y cuánto podría afectarle a ustedes esto. Gracias por estar acá. Sí, bueno, el balance se resume en una sola frase, digamos. Es la crisis más grande de toda la historia de la industria gastronómica y del sector turismo. Y es mundial, no es solo un tema nuestro y por lo tanto
Por eso es tan importante que las políticas públicas entiendan esto, porque aquí hay un sector económico que está sufriendo una fuerte crisis. Y si queremos ser optimistas hacia adelante, lo que es bastante difícil, porque nos han cambiado las reglas del juego, por lo menos los últimos días, varias veces, y ahora tenemos, ¿no es cierto?, el fantasma de que, por ejemplo, la región metropolitana entre en cuarentena, pero eso es una visión muy centralista, porque la verdad que hoy día en el resto del país hay muchas regiones que ya están en cuarentena, cuando se están jugando los 2 meses más importantes para el sector gastronómico, turístico en esas regiones. Así es que es difícil ser optimista. Creo que el único optimismo que podemos tener es que efectivamente el tema de la vacuna sea efectivo y sea lo más rápido posible. En tu respuesta, la primera que me estás dando, Máximo, hay 2 cosas que me llaman poderosamente la atención y que huelen a crítica un poco de lo que ha pasado en el último tiempo. Primero, dice, las políticas públicas se tienen que entender. Y segundo, dices tú, efectivamente ha habido tantos cambios en el plan paso a paso. ¿Les molesta aquello? ¿Y cuál es el punto central que a ustedes no les ha gustado respecto a la implementación del plan paso a paso, por una parte? Y segundo, ¿qué les ha afectado de mayor manera a poder llevar adelante el trabajo que ustedes generan ahí en Las Chicas? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay una crítica en cómo algunas cosas se han hecho. No existe ningún negocio que pueda planificarse, ¿no es cierto?, si le están cambiando las reglas del juego todas las semanas. Entendiendo el nivel de gravedad y que efectivamente ni siquiera las autoridades saben dónde va a llegar esto. O sea, recién estábamos hablando, ¿no es cierto?, de una cepa importada, pueden venir otras. O sea, nadie sabe bien cómo va a ser el futuro. Pero el punto que nosotros hemos puesto siempre sobre la mesa es que los restaurantes no han sido responsables de ninguno de los brotes. O sea, en la primera etapa, en la primera ola, los restaurantes, el menos tiempo que tuvieron cerrados fueron 5 meses. Por lo tanto, en toda la evolución y luego en la caída de eso no tuvieron ninguna. Incluso la región de Magallanes tuvo alzas y bajas de estos contagios y estuvo 8 meses cerrada. Así es que la responsabilidad de nuestro sector en cómo se ha difundido este virus es cero. Y entonces ahora, en que se nos propuso, ¿no es cierto?, que la región metropolitana entrara en una cuarentena preventiva, ¿no es cierto?, antes de la primera semana de diciembre, bueno, el virus escapó igual, porque tiene que ver al final con la transmisión que ocurre al interior de los hogares, en otras instancias, sobre todo en el mundo de la informalidad. Y en ese sentido no tenemos responsabilidad y por lo tanto nos gustaría que, dado que somos un sector que hemos generado protocolos y qué sé yo, se nos deje funcionar. Porque si efectivamente la autoridad cree que nosotros somos un riesgo, nos debiera entonces entregar subsidios especiales para mantener a nuestros trabajadores, para mantener los negocios funcionando. Y si no nos va a dar subsidios especiales, a lo menos no nos cobre patente, no nos cobre contribución. O sea, el Estado nos cobra impuestos como si estuviéramos funcionando y no nos deja funcionar. Y lo último decir, que también creo que es muy importante, esta crisis que ha afectado a la economía en su totalidad no ha afectado a todos los sectores de la misma manera. O sea, tenemos el sector, y no lo digo tampoco en contra de los sectores a los que no han afectado. Enhorabuena que a ellos no los haya afectado, pero la minería, gran parte del retail, con los retiros del 10%, ha tenido un año, yo diría que a lo mejor incluso mejor que otros años. Y por lo tanto, el Estado tiene que focalizar entonces los recursos en aquellos sectores que han sido los más impactados por la crisis, por las órdenes que el mismo Estado ha dado. ¿Sabes, Máximo? Y voy a ser un poquito abogado del diablo, pero sí, por supuesto. Es tan difícil tratar de establecer dónde está el mayor número de contagios, porque esto va mutando y lo hablamos recién con el profesor. Esto va cambiando, ha sido tan variable la situación que se ha generado en nuestro país y con olas que uno dice esta no es la segunda ola. Lo que pasa es que no hemos salido todavía de la primera y la segunda ola no ha venido todavía. Pero más allá de eso, y a propósito de lo que tú dices, bueno, tampoco los restaurantes han funcionado en la noche. No sabemos que si funcionando en la noche podría existir la posibilidad que también aumenten los contagios porque la gente se pone un poquito más distendida, si tú quieres, en la noche en compartir con otra gente, no se respeta el distanciamiento. Bajo esa perspectiva, en el caso de los restaurantes en lo específico, de la asociación que tú diriges, ¿se cumplen en todas partes? ¿Podrías asegurar tú que efectivamente se están cumpliendo todos los protocolos? Nosotros generamos un protocolo en concordancia con el gobierno, un protocolo que en general se ha respetado, es fiscalizable. O sea, tiene una serie de condiciones que hacen que la autoridad a lo menos puede fiscalizar. Si ustedes se dan una vuelta, ¿no es cierto?, por barrios comerciales, se van a dar cuenta que sigue existiendo, incluso los fines de semana, comercio ambulante, venta de alimentos. Se da la paradoja que en algunas regiones que los restaurantes están todos cerrados, afuera del restaurante hay un carrito completo. Entonces, claro, la autoridad no fiscaliza a la informalidad porque efectivamente no hay brazos suficientes como para fiscalizarlo todo. Eso es importante, no da para estar fiscalizando en todos los rincones. Por eso te preguntaba, claro, deben haber, así como algunos vulneran los permisos especiales de vacaciones que tratan de pasar por el lado, deben haber algunos restaurantes que tampoco cumplen todos los protocolos, me imagino, ¿no? Puede ser, pero la gran mayoría que no los cumple es el mundo informal. Y
y sabemos, la misma subsecretaria Paula Daza lo ha dicho, 3 de cada 4 contagios ocurren al interior de los hogares. Y no porque la gente sea mala gente, sino que simplemente porque todos dentro de nuestro hogar creemos que estamos seguros y nos juntamos con otras personas, en ese momento no usamos mascarilla. Lo que sí está claro es que cuando una persona vaya a un restaurante, con todas las restricciones que tenemos hoy día, se van a sentar 4 personas en una mesa, lo normal es que van a ser personas del mismo núcleo, y en ese lugar sí van a estar con mascarilla, salvo cuando estén comiendo, pero va a haber alcohol gel, va a haber una serie de cosas que no se cumplen en los hogares, y como digo, menos todavía cuando hay venta de comida en la calle. Máximo, de todas las medidas que se han implementado en el plan paso a paso, que han ido variando, decía usted también, han ido cambiando, se han ido adecuando, podríamos decir, a la realidad que estamos viendo respecto a los contagios de las últimas horas, las últimas semanas, y sobre todo con lo que pasó a fines del año pasado, con las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿Cuál de todos estos cambios es el que menos le gusta? Bueno, a nosotros lo que menos nos gusta son dos, digamos. En el fondo, no poder funcionar los fines de semana y haber acortado el toque de queda, porque un restaurante tiene personal, tiene empleados para poder funcionar en 2 turnos, en turno de almuerzo y en turno de cena. Por lo tanto, nos cortaron un turno, nos cortaron el fin de semana. Empieza a ser sumamente inviable para muchos poder funcionar. Por lo tanto, esas medidas, las dos en conjunto, han sido muy duras. Ahora, cuando hablo de la ilegalidad, cuando se habla de fiestas ilegales, bueno, tiene que ver también, porque hay un sector, que es el sector de la gente joven, para los cuales es muy difícil, ¿no es cierto?, ya llevar más de un año en que a lo mejor no tienen lugares para cualquiera. Claro, bueno, entonces, a lo menos si existieran lugares formales que pueden ser fiscalizados, yo pienso que eso es mucho más seguro que todo lo que ocurre en el mundo informal. Y la informalidad va a seguir existiendo por mucho tiempo más, porque, como digo, no existe ninguna capacidad de fiscalización del Estado para poder regular lo que está pasando al interior de los hogares. Hay gente que, por ejemplo, arrienda una parcela, hoy día hemos visto eso, que arriendan parcelas, ¿no es cierto?, aquí en la región metropolitana, y se juntan 3, 4, 5 familias y se juntan todos en ese lugar. Por lo tanto, ahí no se cumple lo de los 5 personas. O sea, esa medida creo que debió haber sido antes, la de acotar el aforo que puede haber en una casa si creemos que un 75% de los contagios están ocurriendo ahí. Y por lo tanto, todo el esfuerzo de fiscalización, y más que de fiscalización, falta educación, falta que la gente tome el compromiso. Hace años atrás Chile fue azotado, ¿no es cierto?, por el cólera. Y se hizo una campaña muy potente de comunicación. Resulta que terminamos casi eliminando ¿cómo se llama?, la otra enfermedad que es asociada, parecida al cólera. Y al final fue exitosa, pero fue exitosa porque hubo mucha comunicación de la responsabilidad individual que tenemos cada uno. Ahora, en eso hay poca ayuda también, porque hemos visto las fiestas clandestinas y usted daba a conocer un par de ejemplos de eso. Máximo, esto de tener 4 personas como máximo por mesa y ahora pensar ya en el metraje cuadrado de lo que pasa en cada uno de los restaurantes, ¿cuánto le afecta al sector? Todo afecta, pero lo que más afecta es el cierre. O sea, cuando nos cierran definitivamente, eso afecta mucho más porque independiente que pueda existir la ley de protección del empleo, que hay que decirlo, termina ahora en marzo, y por lo tanto que los empleados tengan que volver a estas empresas que van a estar cerradas prácticamente todo el verano, también va a ser inviable. El cierre es lo que más nos afecta, el que no se nos deje poder trabajar, aunque sea cumpliendo protocolos. Nosotros hemos sido en eso sumamente responsables. Creo que no veo otro sector económico que tenga los protocolos que tenemos nosotros y que los haya hecho cumplir, que además hayan tenido tan buena aceptación por parte de los clientes, porque eso es lo otro. Uno puede tener protocolos, pero si los clientes sienten que eso no sirve para nada, no lo cumplen. No, en este sector, si ustedes revisan las imágenes, ¿no es cierto?, el mes de noviembre en que se estaba recuperando el empleo y todo, bueno, lo que veíamos era un respeto en general de los protocolos, incluso por parte de los clientes. ¿Qué opina la asociación que usted dirige, Máximo, respecto a esto de la voluntariedad de exhibir o poner música envasada o grupos en los locales comerciales, los restaurantes en lo específico? Sí, bueno, nosotros hemos hecho un llamado a que eso también sea con responsabilidad a todos nuestros asociados y en general a la industria. El tema de la música, ¿no es cierto?, surge justamente de que la música fuerte incide a que las personas hablen más fuerte, algunas a cantar. Todas esas cosas tenemos que sacarla de los negocios. Incluso la música fuerte, en algunos casos, también incita a poder... Hay personas que a lo mejor quieren bailar y esas cosas están prohibidas, esas cosas se pueden fiscalizar. Lo que no nos pareció en su momento fue una decisión de prohibir la música, porque detrás de la música están los artistas, la Sociedad Chilena del Derecho a Autor, hay toda una industria que se ha visto, digámoslo, más afectada incluso que la de los restaurantes, y
ellos viven también de los derechos de autor. Los restaurantes le pagan a la Sociedad Chilena el Derecho de Autor por poner música, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la música tiene otras instancias que no son solo para bailar. Existe la música como un elemento, ¿no es cierto?, decorativo, de música ambiental. Y por lo tanto, nosotros creemos que fue sumamente positivo que la autoridad diera un paso atrás respecto de esto. Y nosotros, y aprovecho también esta oportunidad, hacemos un llamado a los empresarios gastronómicos a tomar esta decisión, no como que hay que poner la música, ¿no es cierto?, fuerte, sino que efectivamente hay que controlar que la gente hable fuerte, que la gente cante, y por supuesto que está prohibido bailar en los negocios. ¿Es una recomendación que hace la asociación? Por supuesto. Bueno, sí. pero no es un mandato. Es que no tenemos la potestad para hacerla. No está la potestad, ¿no? No está la potestad, efectivamente. Ahora, el Estado que sí tiene la potestad de prohibir eso, siento que en momentos en que tenemos tantas otras cosas desbandadas, digamos, ir a prohibir la música, bueno, políticamente también era poco real. Máximo, solo para entender un poco cómo funciona esto, porque hemos estado con toque de queda más de un año, ¿no? Pero cuando fue más tarde el toque de queda, ¿cómo funcionó el comportamiento de la gente? Yo sé que para ustedes significan 2 horas más de trabajo y eso me imagino que es un punto a favor. Desde el punto de vista del comportamiento de la gente, la que llega más tarde en la noche, se queda, entiende que efectivamente tiene que irse más temprano porque comienza el toque de queda, ¿hay disciplina, podríamos decirlo, o cultura de la gente que ya tiene, de alguna manera, aprendida esta lección de lo que significa estar con toque de queda y además mantener el distanciamiento y todos los protocolos que se han establecido? Siempre es difícil hacer que un cliente se vaya. O sea, cuando una persona lo está pasando bien en un lugar, tal vez la tarea más difícil que tenemos los empresarios es decirle al cliente que se vaya, porque al final incluso generamos de alguna manera una reacción adversa respecto de nuestras marcas. Pero es distinto decirle que se vaya a las 9 de la noche o a las 8:30 que decirle que se vaya a las 12. Claramente lo que ocurría ahí era que esa forma en que los negocios se iban cerrando era mucho más gradual que lo que ocurre hoy día. Porque hoy día además estamos presionados por la hora de cierre del metro. El metro de Santiago, afortunadamente, corrió su horario de cierre desde las 8 a las 9 de la noche, eso fue una ayuda, pero a nosotros nos gustaría que el metro funcionara hasta la hora del toque de queda como empresa pública, que proveera de alguna manera transporte público para todos los trabajadores que están hoy día no solo en el mundo gastronómico. O sea, un trabajador que está en una clínica, hay muchos trabajadores que necesitan transporte público. Y por lo tanto, de alguna manera el horario del metro es un horario que genera un cierre para todo el transporte público y por lo tanto hace que personas que salen de sus trabajos, a lo mejor a las 7 de la tarde, se juntan con los que están saliendo de este otro rubro. O sea, el horario de toque de queda a las 12 hacía que no se produjeran tantas aglomeraciones en esa salida. Ese cierre de todos juntos a las 9:30 o a las 10 es muy distinto a las 12 de la noche. ¿Usted ha hablado con el ministro de Economía, por ejemplo, de esto? Nosotros con el Ministerio de Salud para ministro de Economía, de hacer entender que a lo mejor esto podría ayudar, no solamente de todo punto de vista, pero además significa que es un tema que vamos a abordar más adelante también. Esto tiene que ver mucho también con salud mental, ¿no? Por supuesto. A ver, los restaurantes no son solo ocio, eso es lo primero que hay que decir. En muchos casos somos esenciales. O sea, una persona, ¿no es cierto?, que necesita almorzar, eso es esencial. Somos ocio también, somos ocio nocturno, o sea, tenemos distintas facetas. Ahora, con el ministro de Economía nosotros tenemos una relación bastante fluida. Yo diría que conversamos prácticamente toda la semana, pero él no es el que toma las decisiones. Aquí hay un equipo en que efectivamente también está el Ministerio de Salud, hay otros ministerios. En los temas de ayudas económicas, claramente el dueño de la billetera, ¿no es cierto?, es el ministro de Hacienda. Entonces, nosotros siempre estamos planteando a través del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Turismo, ¿no es cierto?, nuestras inquietudes, pero evidentemente que el gobierno tiene otras miradas y ahí es donde nosotros creemos que si el Ministerio de Salud evalúa lo que hemos hecho, deberíamos concordar en que hemos sido un sector bastante disciplinado en generar protocolos y por lo tanto agradecemos cuando nos han dado confianza y nos gustaría que ahora se nos sigan dando confianza porque hemos demostrado que somos mucho más seguros que todo lo que es informal. La última, y a propósito de la temporada estival que se viene, que mucha gente más aprovecha de salir en la noche, le gusta esto también de compartir, de partir. ¿Cómo ven este enero y este febrero? Ya, con una quincena de enero ya enero ya está jugado, digamos, y en muchas regiones del país, que son sectores turísticos, digamos, ya perdieron enero. Nosotros vemos hacia finales del verano que vamos a tener una gran cantidad de cierre de negocios, se van a perder muchos puestos de trabajo. Estamos hablando aquí de gastronomía, pero si además le sumamos la hotelería, que son nuestros primos hermanos, o sea, el drama es gigante, es lo que va a ser pérdida de empleo
un sector que en términos de empleo, por ejemplo, da mucho empleo a las mujeres, da mucho empleo a la gente joven. Fue un sector que absorbió en forma muy importante la avalancha de emigrantes que recibió este país. Por lo tanto, este empleo que damos nosotros es un empleo que tiene además una función social muy importante. Y yo creo que febrero si no hacemos algo para revertir un poco, va a hacer que sea el golpe de gracia, ¿no es cierto?, para la industria del turismo, gastronomía, hotelería y todo lo que está relacionado con el Mañana va a ser un día clave. Se supone que el Ministerio va a dar a conocer algunas medidas que podrían adoptarse en este plan paso a paso, no solamente para la región metropolitana, sino también para otras regiones del país. Máximo, muchas gracias por estar acá en Semana 24. Que esté muy bien. Mucha suerte para todo lo que viene. Muchas gracias. Y nosotros le contamos que el Ministerio de Salud informó de 42 fallecidos por coronavirus y más de 4.300 nuevos contagiados en las últimas 24 horas. En un nuevo balance de la situación de la pandemia en el país, las autoridades confirmaron un total de 17.477 fallecidos y 669.832 contagiados desde la llegada del virus a Chile. En tanto, los casos activos actualmente son 25.429 a nivel nacional. En relación a las víctimas fatales, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud informó que se registraron 42 nuevos decesos. Además, se reportó un total de 4.340 nuevos contagios, de los cuales 2.777 corresponden a personas con síntomas, 1.418 son asintomáticas y 145 aún no han sido notificados. Por otra parte, hay 1.049 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 61 están en estado crítico y 879 personas conectadas a ventilación mecánica invasiva. Finalmente, se dio a conocer que en las últimas 24 horas se realizaron más de 68.000 exámenes PCR con una positividad que a nivel nacional es del 6,34%. Bueno, y más adelante en Semana 24 vamos a conversar con el subsecretario de Turismo José Luis Uriarte. Llegó la quincena de enero y con eso el recambio de veraneantes, cómo viajar, a dónde ir, qué permisos necesito. Parte de las dudas que vamos a aclarar en minutos justo junto al subsecretario, dando cuenta además de la creciente demanda por el permiso de vacaciones. Solo en las últimas 72 horas, en las últimas 24 horas, 75.000 solicitudes de este permiso han cursado en la comisaría virtual, la cifra más alta desde que entró en vigencia. Eso sí, en algunos puntos del país la situación ha sido bastante caótica. En La Serena, por ejemplo, tomaron medidas drásticas para evitar que los porfiados de siempre incumplan el toque de queda. Revisamos más en el informe de Josefa Bustos. Es la medida más reciente aplicada en La Serena para lidiar con el caos vial y con la enorme cantidad de veraneantes, especialmente quienes no respetan el toque de queda. Desde las 20 horas nadie podrá transitar por Avenida del Mar. Yo creo que una medida de, sobre todo los fines de semana, ojalá volver a las 11, 12 de la noche, es algo prudente. Es malo el toque de queda, malo. Desde ayer y todos los fines de semana de verano habrá cierres en 4 puntos estratégicos: El Faro, Cuatro Esquinas, Peñuelas y Jerónimo Méndez. La idea es, en ese horario, privilegiar la salida de personas y no el ingreso, evitar el colapso de la costanera y que a las 22 horas nadie transite por las calles. Anoche, en la primera jornada de restricción, el panorama era este. El coronavirus no se hace bueno o malo desde las 10 de la noche, independiente de la hora, no. Coquimbo, El Tabo y La Serena lideran el ranking de las comunas preferidas por los turistas este verano. De hecho, desde el 4 de enero, Coquimbo y La Serena como destino suman más de 46.000 solicitudes de permisos para traslado. Lamentablemente hemos tenido un incremento importante de detenidos y gente con sumarios sanitarios producto del cumplimiento del toque de queda. Estamos teniendo un promedio nosotros de entre 80 y 100 infractores en los cuales se les cursa sumario sanitario y aproximadamente entre 20 y 25 detenidos. En las últimas 24 horas se solicitaron cerca de 75.000 permisos por motivo de vacaciones a nivel nacional, una cifra esperable para la primera quincena de enero y el primer recambio de veraneantes.
Es la cifra más alta que hemos tenido desde el día lunes 4 de enero, cuando entró en funcionamiento este permiso, y en el acumulado desde ese día lunes 4 hasta el día de hoy son 580.000 permisos que se han otorgado. En Maitencillo el flujo de turistas ha sido gradual, pero el reclamo es hacia quienes, pese a todas las advertencias, no respetan las medidas de autocuidado. Los días no ha habido nadie, era un agrado, si no, no habría bajado, porque hoy día está mucha gente. Principalmente con grupos de familias muy juntitos y todos con distancia social entre un grupo y otro. Y no sé, da como miedo sacarse la mascarilla incluso para caminar por la playa. Hay que quedarse arriba o no venir tanto a la playa, ¿te fijas? La tremenda mayoría de las micro y las pequeñas empresas del turismo han hecho un esfuerzo muy importante por implementar los protocolos. Sigue siendo muy importante el autocuidado. No pensar que porque estamos descansando, que porque estamos de vacaciones, uno se puede relajar, sino que por el contrario, estas vacaciones van a tener que ser distintas, van a tener que ser con algunas restricciones, van a tener que ser en modo COVID. ¿Qué pasa si usted o alguno de su familia se contagia en vacaciones y no puede aislarse? Las autoridades recordaron que las residencias sanitarias siguen disponibles. Por eso que estamos fortaleciendo el número de residencias sanitarias, particularmente en aquellas comunas, en aquellas regiones donde sabemos que vamos a tener un aumento significativo del flujo de personas que son particularmente las regiones de Valparaíso, de Coquimbo y de la Araucanía. Porque aunque la pandemia sigue, cada vez son más quienes deciden salir de vacaciones, olvidar el encierro y disfrutar el verano, uno que sin duda será recordado por todos. Sin duda, como lo dice José Fausto, será recordado por todos este verano por varias cosas que estaban en esa nota. Tiene que ver con los permisos, tiene que ver con el distanciamiento, con que la gente efectivamente respete cada uno de los protocolos que se han establecido en esas comunas donde llega la gente a tratar de veranear. Y esto también tiene que ver con mucho de salud mental. Usted, yo, necesitamos vacaciones, necesitamos descansar, tratar de airearnos un poquito. Bueno, de esos temas de salud mental, porque además se ha hecho estudio a propósito de esto, queremos conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a quien ya tenemos acá en el estudio. Rector, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por estar acá en Semana 24. Buenos días, Rodrigo. Gracias, le doy yo por esta invitación a conversar de tanto tema de interés. Muchas gracias. De interés, y partamos por eso, porque yo decía, bueno, ustedes hicieron un segundo termómetro de lo que significa la situación de salud mental en nuestro país, que está ligado también a aspectos económicos, porque lo conversamos recién con Máximo Picalo. Lo de la pandemia afecta a tantos sectores, Ignacio, que de alguna manera uno tiene que entrar a ver, a calibrar por dónde va esto. En el caso de ese estudio, entiendo que el último, que era de julio, y el que presentaron ahora de noviembre, muestra una baja respecto a estos números, este índice de salud mental, con menos gente afectada, digámoslo así, a propósito de lo que está pasando en el país, ¿no? Exacto, este es un estudio, Rodrigo, hecho por el Centro de Estudios Longitudinales de la universidad. Son cerca de 1.500 personas encuestadas y efectivamente, como usted dice, en el mes de junio, julio, mostró un mayor porcentaje de cuáles son los hallazgos. Síntomas depresivos, insomnio, angustia, falta de concentración, dolor de cabeza, cansancio fácil, fatiga. Esos síntomas estaban en más de un tercio de los encuestados, 30 y tantos %. Bajó en el registro de noviembre y probablemente se relacionan mucho a los grados de confinamiento, a la situación de la pandemia. No tenemos ahora todavía un nuevo registro, pero con este aumento de casos y con este aumento de medida de confinamiento probablemente volvemos a situaciones similares a las del mes de junio. También quiero mencionar que dentro de la población, quizás las más afectadas son la población femenina, sí, mujeres. También hay una relación con el ingreso socioeconómico, las personas que tienen mayor vulnerabilidad por sus condiciones de vida, su nivel de hacinamiento mayor, también tienen mayor índice de problemas de salud mental. Hay un mayor consumo de alcohol, hay un mayor consumo de tabaco y otras drogas. Por lo tanto, es un tema muy importante. Usted decía, tenemos que seguir las indicaciones sanitarias, por supuesto, pero también hay que poner en la balanza de que las personas necesitan tener una distracción, una vacación,
que tiene que ser con todas las medidas sanitarias que veíamos en la nota. Es que eso es lo complejo, rector. ¿Sabe por qué? Porque además de lo que estamos conversando, lo que se viene para adelante es más complejo aún, tomando en cuenta no solamente los números que acabamos de dar a conocer de parte del Ministerio de Salud. Tenemos otra vez sobre 4.300 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Pero además de eso, rector, el hecho de que estamos en una temporada estival, de vacaciones, que el metraje cuadrado, como usted dice, sectores vulnerables no tienen las comodidades, no tienen la capacidad de poder airearse, de poder salir. ¿Cómo velamos para esa gente? ¿Cómo se vela para una salud mental? Y sobre todo, rector, que ya hemos pasado por esto más de 10 meses con esta situación de pandemia, de restricciones, de cuarentena en algunos casos, en algunas comunas en lo específico. Claro, yo creo que aquí se ponen en valor algunos aspectos que son fundamentales. A lo que usted pone se agrega, por ejemplo, las altas temperaturas. Además, claro. 30, 32 grados en muchas regiones de Chile en estos días, lo que hace más difícil todavía estar en lugares cerrados y pequeños. Yo creo que tenemos que aprender a convivir a un aire libre con las medidas sanitarias, con el distanciamiento, mantener estrictamente las medidas de toque y queda, evitar, por supuesto, todas estas medidas de fiestas y aglomeraciones. En la nota ustedes ponían que todavía hay cientos de personas que transgreden el toque de queda, que se reúnen en labores sociales. Rodrigo, hay que decir que el punto principal de transmisión están siendo las actividades sociales. No es el hecho de que hay gente que va a trabajar, no es el hecho del transporte público, no es el hecho de las universidades que están abiertas, sino que más que nada son las actividades sociales en lugares cerrados. Fiestas, lugares de bares, etcétera, varias de esas, que hemos visto muchas de esas que son altamente transmisibles. Entonces creo que lo que tendríamos que hacer es organizarnos para una vida al aire libre, como se decía en la nota, con mascarilla, con distanciamiento, con medidas sanitarias, y esta vida al aire libre también nos ayudaría al tema que estamos conversando, al tema de la salud mental, porque estar en un parque con distanciamiento, con aire ventilado, va a ser mucho más agradable desde el punto de vista del estado de ánimo de las personas que estar cerrados en departamentos pequeños. Por ejemplo, de esta región, que gran parte de las comunas están en fase 2, se implementó a través del Ministerio esto de poder salir los fines de semana entre 7 y 8 y media de la mañana. No estaban muy de acuerdo algunos con el horario, porque efectivamente implica una reducción corta de tiempo, pero además muy temprano. Como que no ayuda mucho esa medida. ¿Le gusta a usted? A mí me parece que, bueno, personalmente no me parece mal porque yo me levanto temprano, pero me parece que tenemos que entender que tiene que estar esto en un momento en donde no estén abiertos los locales comerciales para que la gente que realmente salga a caminar, a distraerse. Es un momento en donde no hace calor, quizás podría ser hasta las 9 de la mañana, eso no lo podemos conversar, pero me parece que una medida sí ayuda. Ahora, veamos si los números dan como para que hayan otros horarios, pero también tenemos que poner bien claro que hace 2 o 3 semanas estábamos en números bajo 2.000 y hoy día estamos en números sobre 4.000, entonces la población la ciudadanía tiene que darse cuenta que hay muchas medidas que tomar para que estos números no sigan escalando. Rodrigo, tenemos que entender que con 4 o 5 mil casos diarios, eso significa un 10% de enfermedad de cierta magnitud, eso significa hospitalizaciones, eso significa necesidad de cuidado intensivo. Entonces, todo esto es una escala que si no la paramos en número de casos, los efectos que puede tener son extraordinariamente serios. Rector Sánchez, quiero cambiarlo de tema, quiero llevarlo a un tema más valórico que tiene que ver con que esta semana comenzó a discutirse en el Congreso el proyecto de aborto sin causales. ¿Cuál es la opinión de su casa de estudio respecto a este tema, que se haya sacado nuevamente este proyecto que lleva un rato durmiendo en el Congreso y que muchos dicen, bueno, a raíz de lo que pasó en el vecino país, la Argentina, como que tomó un poquito más de fuerza para instalarlo nuevamente en la discusión? ¿Usted es partidario que se debata, se discuta, se converse a propósito de este tema? Bueno, usted bien sabe que hace 3 o 4 años cuando se discutió la ley de despenalización, que es más bien una legalización de lo que hemos tenido de aborto en 3 causales, nosotros expresamos toda nuestra oposición y todos los argumentos para decir que no estábamos de acuerdo con esa ley, con ninguna de las causales, que habían formas distintas de abordar
un embarazo de alto riesgo con una gravedad para la madre o un embarazo en que no había viabilidad después del nacimiento y también, por supuesto, un embarazo producto de una violación. Hay otras maneras de abordarlo que tienen que ver con el cuidado de la madre y también con el cuidado del hijo. Ahora, por supuesto que esto da un paso muchísimo más allá porque no pone ninguna causal. Hay que pensar que en los últimos 3-4 años el número de madres que han solicitado esta interrupción del embarazo es muchísimo menor de lo que muchos decían. Nosotros en nuestras dependencias de la Universidad Católica no ha habido nadie que haya consultado, no hemos tenido que hacer la derivación a pesar de que nos comprometimos. ¿Durante todo este tiempo no ha tenido? ¿No? Ninguna, ni en nuestros centros ni tampoco en los centros asociados. Nosotros dijimos que había una objeción de conciencia personal, había un ideario institucional y que nos comprometíamos a trasladar. No ha sido necesario. Entonces, ahora damos un paso mucho más allá que va camino a, como en Argentina, un aborto libre, sin causal. ¿Le gusta ese concepto de aborto libre? ¿Cómo? ¿Le gusta ese concepto de aborto libre? No, me parece que, por supuesto, que ningún aborto es libre. Hay un problema serio en la madre que toma la decisión de un aborto. Tenemos que apoyarla. No estoy seguro que tome una decisión tan seria con grados de libertad. Aquí se pone en tela de juicio sobre cuál es el apoyo psicológico, cuál es el apoyo de redes, por qué una madre llega a producirse un aborto. Entonces, lo que le iba a decir es que yo siempre soy partidario de que los temas se debatan. Ahora, el punto es cuándo. Por ejemplo, ¿cómo es ese para discutir, para debatir respecto a esto? Por ejemplo, por un lado, salvar la vida del que está por nacer y por otro, tratar de entender, o mejor dicho, esa mujer vulnerable que puede estar angustiada, bajo presiones. ¿Cómo separar las cosas? ¿O no van separadas? Mejor quiero preguntarle, esto no es una discusión de buenos y malos, me imagino. No es discusión de bueno y malo. Yo creo que es discusión que tiene que ver con las oportunidades y el apoyo que se le da a una mujer con una situación tan difícil como el hecho de que comience a preguntarse si el aborto es una alternativa para ella. Y cuando esa mujer se comienza a preguntar eso, requiere un apoyo, requiere una red, requiere una asesoría, un acompañamiento. Y cuando está ese acompañamiento, Rodrigo, nosotros hemos visto que la gran mayoría de las madres siguen con su embarazo, ya sea para quedarse con el niño, ya sea para entregarlo en una adopción, pero se le hace un acompañamiento que es clave. Lo que le iba a decir anteriormente es que soy partidario siempre de que se debatan estos temas valóricos, por supuesto. El punto es cuándo es la oportunidad. ¿Es esta la oportunidad para Por supuesto que no. Yo lo voy a llevar después al tema de la eutanasia, que también se está discutiendo en el Congreso. ¿Es este el momento y por qué no es este el momento? Por supuesto que no es el momento, porque hoy día estábamos conversando sobre una gravísima pandemia, quizás la situación más difícil en 100 años que ha ocurrido en el mundo. Estamos hablando de cómo el sistema de salud se adapta a una nueva segunda ola. Estamos hablando de cómo ponemos una vacunación y cuál es el mecanismo de vacunación. Yo esperaría que todo el Parlamento esté orientado a apoyarnos a los ciudadanos y ciudadanas en el tema de la pandemia. Hay que los parlamentarios digan, bueno, ¿cómo podemos apoyar nosotros? En tema de empleo, conversaba usted anteriormente con la persona que está a cargo de todo el tema de restaurantes, etcétera. En tema de empleo, en tema de medidas sanitarias, en tema de las medidas para prevenir mayores muertes, mayores hospitalizaciones, para cómo un sistema de salud se integra. Hay tantos temas. Estamos partiendo en el proceso constituyente. Por lo tanto, a mí me parece que uno tiene que priorizar. ¿Oportunista el momento? ¿Oportunismo? No, me parece que en el tema del aborto claramente el tema argentino lo influencia. Eso es evidente. Si no hubiera habido el tema de Argentina, no creo que las parlamentarias que plantearon esto estarían ahí con sus poleras verdes poniendo el tema. A mí me parece que hay que priorizar y me parece que la responsabilidad de los parlamentarios es mayor en lo que realmente son los temas acuciantes de la población. Por lo tanto, el llamado es que se dediquen realmente a lo que las necesidades de la población le están pidiendo. Pero, a ver, siguiendo en esa misma línea, rector, me parece bien su punto de vista, pero ¿qué le dice usted, por ejemplo, como rector de la Católica, a otros que piensan diferente y que dicen que efectivamente este es el momento de tocar estos temas? Aborto, eutanasia, temas valóricos, porque estamos además a puertas de
qué sociedad queremos construir. No es el momento, insisto, usted dice que no, pero además cuando estamos mirando una nueva constitución, que viene un año cargado además de decisiones políticas que seguramente van a traer lo político y van a afectarnos como sociedad, ¿no es bueno discutirlo, debatirlo, conversarlo? Por supuesto es bueno y los constituyentes van a tener mucha tarea en ese ámbito, porque creo que el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la vida del que está por nacer hasta la muerte natural, es uno de los temas principales que los constituyentes van a tener que abordar. Lo que no significa que nuestro Parlamento, nuestra Cámara de Diputados, dedique este tiempo a estas materias. Yo creo que, por supuesto, hay temas en la Carta Fundamental que son, como su nombre lo dice, tan relevantes para el país que hay que discutir. Qué duda cabe que la libertad religiosa, que el derecho a la vida, que el respeto a la dignidad de la persona, que la educación, la libertad de enseñanza, que el cuidado de los pueblos originarios, son 4 o 5 grandes temas que los constituyentes tienen que discutir. Otra cosa es que comencemos a retomar proyectos de ley que tienen 2 o 3 años, que han sido postergados por falta de apoyo y que, bueno, probablemente van a tomar gran parte del tiempo de nuestros parlamentarios los próximos meses. Vamos al otro proyecto que tiene que ver con la eutanasia, que se aprobó en general en la Cámara, pero se rechaza el artículo que tiene que ver que no se permite para los mayores de 14 y menores de 16. Quiero partir por lo básico, se llama Proyecto Muerte Digna y Cuidados Paliativos. ¿Le gusta el título? No, pues yo he dicho que el título es un eufemismo. El título oculta lo que se quiere legislar. Se quiere legislar en forma... ¿Lo que se quiere legislar? Exacto. Lo que se quiere legislar es la eutanasia. Y la eutanasia es producir un mecanismo, un procedimiento para adelantar la muerte de una persona. A solicitud de ella, bajo ciertas reglas de una enfermedad terminal. Eso es lo que se quiere producir. Por lo tanto, esta ley debiera ser ley en que se regula la eutanasia en el país. Porque muerte digna, le quiero decir, es lo que usted y yo queremos tener, lo que todo el mundo quiere tener. Todos queremos morir dignamente, acompañados por nuestros familiares, nuestros seres queridos, sin dolor, sin angustia, habiendo resuelto los problemas que cada uno puede tener en su vida personal. Eso es una muerte digna. La muerte digna no es sinónimo de eutanasia y eso es una falacia. Segundo lugar, cuidados paliativos. Y aquí no se legisla sobre los cuidados paliativos. Hemos tenido algunas discusiones con algunos de los parlamentarios que han puesto este proyecto, porque usted tiene que saber, Rodrigo, que los cuidados paliativos en Chile hoy día no están disponibles para las personas que tengan enfermedades terminales que no sean oncológicas, o sea, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades respiratorias, cardíacas, que lleven a un estado terminal. No podemos entregarle cuidados paliativos a toda la población. Entonces, me parece a mí que independiente que yo sea contrario a cualquier forma de eutanasia, me parece que los diputados que están planteando este proyecto lo que debieran hacer es honrar el título del proyecto. Legislar en primer lugar en cuidados paliativos de nivel internacional para todos los chilenos y chilenas. Una vez que eso ya sea ley, con los recursos, porque usted puede legislar algo y si no le ponen recursos es letra muerta. Con los recursos disponibles de Arica a Punta Arenas. Yo he dicho que personas en cualquier lugar de Chile que hoy día tienen una enfermedad terminal y que no tienen acceso a cuidados paliativos, obviamente que él y sus familiares pueden estar en favor de una eutanasia porque tienen un dolor irresistible, porque tienen una falta de apoyo completo. Entonces, ¿qué grado de libertad nos damos? Por eso yo he dicho que este no es un proyecto liberal, porque liberal significa ser libre, poder tomar decisiones ampliamente, con la generosidad, con el sentido de bien común. ¿Qué grado de libertad le puede dar usted a una persona vulnerable que tiene un dolor irresistible, que no tiene acceso a cuidados paliativos, que no tiene acceso a apoyo psicológico y que entonces se le pregunta a bocajarro, ¿usted estaría de acuerdo con acelerar su fallecimiento porque no tenemos cómo apoyarlo? Por supuesto que esas personas dicen que sí. Tiene 2 áreas este proyecto, uno que busca regular justamente lo que estamos conversando, la eutanasia, y el otro tiene el suicidio médicamente asistido. Ese concepto, la forma como efectivamente esta administración por parte del propio afectado, ¿le hace ruido? Por supuesto que nos hace ruido. Primero que nada, la eutanasia no forma parte del acto médico. El médico está para prevenir, para curar, para acompañar, para sanar, para consolar, pero no para acelerar la muerte. Eso no es parte del acto médico, ni mucho menos dar la indicación para un suicidio personal. Usted puede leer la literatura comparada de los países, no son muchos los países, son 6 o 7 que tienen la eutanasia regulada. Los principales y los más antiguos son los Países Bajos, Holanda, Bélgica.
¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, primero pasa que muchas personas de edad avanzada se van de esos países porque no quieren estar sometidos a que familiares o personas externas induzcan una eutanasia. Segundo, hay regulaciones en clínicas de gran prestigio y también en hospitales públicos que muchas personas no cumplen. Por lo tanto, han proliferado lo que se llaman las clínicas de la muerte feliz, y que son clínicas de mucho menor nivel de prestación de salud, en donde los protocolos no se cumplen. Cuando uno entra, Rodrigo, en el tema de la eutanasia, entra en un sistema muy complejo de regular, entra en un sistema que puede afectar gravemente los derechos de los pacientes terminales, definir las causales, definir los procedimientos es altamente complejo. Si es que esto se sigue analizando, nosotros hemos pedido claramente que en el proyecto futuro queden establecidos dos aspectos, habiendo dicho que no estoy de acuerdo con la eutanasia bajo ninguna de las causas, pero que queden dos aspectos. Primero, la objeción de conciencia, no solamente, Rodrigo, del médico, porque aquí hay un equipo de salud, hay una enfermera, hay un tecnólogo, hay un técnico que colaboran en un procedimiento que no está dentro de la medicina, lo insisto. Y lo segundo, que se respete el ideario institucional. Hay pacientes que pueden estar 2, 3, 4 meses en cuidados intensivos y que cuando se define que ya están en una etapa terminal y se pudiera legislar hacia esta decisión, ¿qué va a hacer esa institución? ¿Va a trasladar a ese paciente? ¿Va a estar obligado a hacer ese procedimiento? Nosotros pensamos que objeción de conciencia del personal y ideario institucional, en donde hay clínicas, hospitales que no están de acuerdo con alterar el respeto a la vida desde el inicio hasta la muerte natural, debieran ser excluidas de cualquier tipo de procedimiento que es ajeno a la medicina. La última, rectora, a propósito de lo mismo, estamos hablando del momento cuando se discuten estos temas que son importantes para gran parte de la sociedad también, son valóricos y hay posiciones diferentes o opiniones diferentes respecto de uno del otro. Y bajo ese mismo clima, ¿usted cree que esto va a prosperar en el Congreso? Porque volvió a la comisión, ahora porque se hicieron algunas indicaciones. Yo espero que no. Yo espero que se tome muy en serio este tema de que antes de volver a analizar este proyecto, se tiene que legislar sobre cuidados paliativos de calidad internacional y que se entreguen a todas las personas, independiente del que tenga recursos, del que no tenga. No puede ser, Rodrigo, que estemos legislando algo que está segregando a las personas que no tienen el dinero de su bolsillo para calmar el dolor, para tener sus últimos días de vida en una forma digna. Por lo tanto, yo espero que los parlamentarios entiendan que aquí hay un tema de equidad, de justicia y de dignidad de todas las personas, independiente de su calidad y condición económica. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en semana 24 esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Y yo les cuento que esta madrugada autoridades realizaron un sobrevuelo para monitorear el incendio que afecta a la región de Valparaíso. Hans Christiansen con los detalles. ¿Qué tal, Hans? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya nosotros seguimos monitoreando todo lo que está sucediendo con este voraz incendio que se ha suscitado desde la noche del jueves. Ya llevamos 3 días de intenso combate en contra de las llamas por parte de los brigadistas de CONAF y también por los funcionarios de bomberos. Tú bien lo decías, ayer junto a Mauricio Muñoz pudimos acompañar a las autoridades pertinentes en este sobrevuelo por sobre el incendio, principalmente allí sobre la Reserva Nacional del Lago Peñuelas. Fuimos con la ministra de Agricultura, también con el jefe de la Defensa Nacional de Valparaíso en este moderno avión, un Caza 295 que cuenta con esta tecnología que permite ver los puntos calientes durante las noches, algo que con anterioridad, recordemos, Valparaíso, la región en su totalidad, ha estado golpeada siempre por este tipo de tragedias con respecto a los incendios forestales. Y en esta oportunidad se cuenta con esta tecnología que permite hacer este monitoreo durante las noches para de esa manera también saber cómo ir conteniendo las llamas y que durante las noches, producto del viento, también no se siga expandiendo hacia otros lugares. Eso es justamente lo que ustedes pueden ver allí en las imágenes. Nosotros la verdad es que pudimos ver columnas de humo. Nos hablaba de que existía de alguna manera una linealidad en este incendio y es justamente lo que ustedes pueden constatar en las imágenes que nosotros pudimos captar en este sobrevuelo. Ayer
durante la noche. Una situación que, como yo les decía, se ha estado monitoreando y algo positivo dentro de lo que ha sido esta situación, que ya tiene consumidas al menos 4.200 hectáreas de bosque en la región de Valparaíso, es que de momento, y ya desde la jornada de ayer, el fuego no está afectando lugares poblados cercanos a las casas que estaban allí en Quilpué, el sector de Los Pinos, de Teniente Serrano, como sí vimos en un comienzo, principalmente en la jornada del día viernes. Pudimos conversar con algunas de las autoridades que estuvieron en este sobrevuelo. Escuchemos. Hay sectores que están más hacia la reserva Peñuelas, que están más intenso el fuego, pero no por eso no hay que controlar todo el perímetro del incendio, porque hay perímetros del incendio que, si bien no están muy activos actualmente, pueden ir avanzando hacia los centros poblados, que es lo que nos preocupa, y queremos definir de buena forma dónde se va a desplazar los bomberos, los brigadistas de CONAF, para así juntos poder combatir este incendio. Para tomar buenas decisiones necesitamos buena información. Esta es la segunda noche que estamos volando con este avión Airbus 295, que es un avión de exploración aeromarítima con el cual nosotros resguardamos nuestras áreas marítimas, nuestra zona económica exclusiva. Tiene gran tecnología incorporada y esa tecnología tiene en este caso un uso dual, porque nos permite detectar los puntos calientes y esa información entregársela posteriormente al personal de CONAF. El sector en las temperaturas y en la densidad del aire es muy distinto a que volar en una condición normal, y por lo cual tenemos turbulencia o podemos tener incluso complicaciones en el vuelo. Para eso volamos alto, verificamos el sector y así con nuestros sensores ampliamos la imagen y podemos determinar así los focos de incendio. Como yo bien les decía entonces, con anterioridad, las llamas, al menos hasta este minuto, sabemos que producto de las condiciones climáticas el panorama puede cambiar. Está alejado de los sectores poblados de la comuna de Quilpué, principalmente ahora, donde se están centrando los focos que siguen encendidos dentro de la Reserva Nacional del Lago Peñuelas. Solamente para que tengan unos datos, en la hacienda Las Palmas allá se han consumido 630 hectáreas, pero en el sector de La Engorda van 2.800 hectáreas consumidas por las llamas. Ese es principalmente el sector que se ha visto afectado. Nosotros hemos podido conversar también con parte de los funcionarios que han estado combatiendo las llamas. Los dejo con las imágenes en vivo y en directo de lo que está pasando en este minuto acá, en el centro de control en Quilpué, específicamente en la Villa Olímpica. Todos estos funcionarios, muchos de ellos con quienes nosotros pudimos conversar más temprano, nos decían: hemos tenido que ir haciendo un recambio, por ejemplo, dentro de nuestras mismas unidades, porque ya existe agotamiento por parte de los brigadistas de CONAF y también por parte de los voluntarios de bomberos. Sin embargo, se mantiene esta actitud de querer ayudar a combatir las llamas a como dé lugar. Recordemos que hay compañías prácticamente de toda la región de Valparaíso que se han posicionado justamente acá en la comuna de Quilpué para hacer frente a lo que ha sido este incendio forestal. Pudimos conversar con algunos de los voluntarios más temprano. Escuchemos lo que nos dijeron. Una emergencia compleja, agotadora en lo que es recursos, material, lo que es recursos monetarios y también lo que es el recurso humano de los bomberos, ya que como bomberos voluntarios pero profesionales, ¿cierto?, en nuestro trabajo, los recursos se agotan y hay que tener mucha rotación de personal. En este caso ya vamos en el tercer día y se va agotando el personal, necesita descanso, entonces el apoyo es fundamental de los distintos cuerpos de bomberos de toda la región. Por tema de trabajo vamos rotando, nuestros compañeros han estado súper agotados, han trabajado todo el día, a la par con las otras compañías, y uno llega con toda la motivación a ayudar aquí a los colegas de Quilpué. Seguimos muy atentos entonces a todo lo que está pasando acá en la comuna de Quilpué y también en la Reserva Nacional del Lago Peñuelas, que como yo bien les decía, allí es en este minuto donde se están concentrando estos tres focos que se mantienen activos, principalmente allí en el sector de La Engorda, donde ya se han consumido solamente 2.400 hectáreas. Acaba de terminar hace solamente algunos minutos el comité de emergencia, en donde llegan todas las autoridades regionales, el alcalde, el intendente, también funcionarios de CONAF, quienes nos daban cuenta también de esta situación, reforzaban, ¿no?, el mensaje de lo que nosotros habíamos visto durante la noche en este sobrevuelo que les mostrábamos más adelante. Se mantiene esta situación de que las llamas estén alejadas de las zonas pobladas de Quilpué, lo cual también le puede dar cierta solamente tranquilidad a los vecinos por este momento. De todas maneras, el llamado sigue siendo a las personas que están en los lugares más afectados. Recordemos que se ha llamado
hacer una evacuación pertinente. Acá en el sector sigue existiendo una densa capa de humo que de hecho nosotros pudimos percibir durante nuestro tránsito hacia este sector, desde Viña del Mar, por ejemplo, Valparaíso. Allá incluso se podía sentir este fuerte olor a humo que se hace notar, ¿no?, en estas zonas, y por lo tanto el llamado ha sido a que las personas se mantengan en esta evacuación preventiva hasta que las autoridades determinen lo contrario. Pudimos conversar con el intendente, también con parte de los funcionarios de CONAF. Escuchemos. Las personas siguen, sobre todo las que se encuentran en la zona sur de Quilpué, las poblaciones que estuvieron a riesgo de ser incendiadas, de quemadas y que no ocurrió, están con la instrucción de no volver aún a sus hogares, instrucción que la mantenemos vigente, y por favor a las personas de Quilpué que nos entiendan, tal como ha dicho la gerenta nacional de incendios, las probabilidades de que el incendio hoy día o mañana lleguen a afectar a la zona sur de Quilpué son muy bajas, pero no inexistentes, muy bajas. Estamos con una estrategia hoy día de lo que es netamente un incendio forestal. Ya no tenemos la presión, ¿cierto?, de la afectación de viviendas, por lo tanto la ciudadanía puede estar muy tranquila. Aún tenemos preocupación, como corresponde, hacia el sector de Quilpué, pero sabemos que no tenemos un peligro inminente. Esperamos tener contenido el incendio, no controlado. Va a haber humo, el humo todavía es por sectores que se van a estar quemando. Está activo, como les decía, en 3 sectores, que es donde se está concentrando todo el combate. Un incendio entonces que sigue activo y que se está intentando contener con todos estos recursos que nosotros ya le hemos mostrado a lo largo del día. Se está utilizando, por ejemplo, un líquido retardante también. Está el Chinook trabajando en terreno, parte de las medidas de refuerzo para evitar que este incendio siga creciendo acá en la comuna de Quilpué, principalmente dentro de la Reserva Nacional del Lago Peñuelas. Nosotros, Rodrigo, comenzamos a despedirnos con esta imagen de estos trabajadores, funcionarios, muchos de ellos de la CONAF y también de bomberos, que seguirán haciendo frente a esta emergencia forestal que ya se arrastra desde la noche del jueves acá en la región de Valparaíso. Perfecto, gracias Hans. Esa es la imagen con la que despedimos lo que está pasando en Quilpué. Por cierto, esa es la imagen del sacrificio, del trabajo de todos aquellos que están lidiando con este incendio forestal que afecta a gran parte de esa gente. Muchas gracias Hans, que esté muy bien. Y nosotros aprovechamos además de hacer un pequeño corte comercial. Al regreso hablamos de Estados Unidos, hablamos de los permisos especiales de vacaciones, de eso y más, al regreso de esta tanda comercial. Semana 24. Estamos de regreso en Semana 24 para mirar más allá de nuestras fronteras lo que va a pasar en 3 días más. 3 días más. El próximo miércoles 20 de enero, el cambio de mando en los Estados Unidos. Para eso, tomamos contacto remoto con nuestra analista internacional académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, quien ya saludo. ¿Cómo te va, Paulina? Buenas tardes. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Crece, dicen mucho, la tensión, crece el número de militares, de guardias que van a estar desplegados en los diferentes estamentos, edificios más importantes de ese país, a puertas, Paulina, del cambio de mando, de la asunción de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, y además saber qué es lo que podría pasar de aquí al miércoles con el todavía presidente Donald Trump. Tal como tú señalas, la tensión aumenta. Esto es inédito en los Estados Unidos. Recordemos que esta es la segunda vez en la que un presidente no asiste al cambio de mando, pero la primera vez fue a fines del siglo XIX. Por lo tanto, hay una tradición en los Estados Unidos que además tiene una serie de ritos que cumplir, en los cuales esta vez ninguno de ellos se va a poder realizar porque, bueno, por la tosudez de Donald Trump de continuar negando el triunfo de Biden. Y además ahora con la interposición y aprobación por parte de la Cámara de Representantes de lo que es el juicio político o impeachment. Se ha desplegado el ejército de una manera impresionante. He visto imágenes y personas que están en Washington, D.C., que me cuentan de cómo está la seguridad. Y eso es evidentemente muy lejos de lo que había sido estos cambios de mando. Antes los riesgos que habían siempre en
en ceremonias como esta decían relación más que nada con el terrorismo, sobre todo con el terrorismo islamista en realidad, y que por eso últimamente, en los últimos cambios de mando, vimos que habían unos vidrios de protección, pero siempre pensando en un enemigo externo, un terrorista externo que pudiera atacar, que pudiera comprometer la seguridad la seguridad nacional o la seguridad de las autoridades, pero hoy día el escenario se está pensando en un terrorista interno o un enemigo interno que pudiera alterar esta ceremonia y, como te digo, con muchos rituales que no se van a cumplir. Paulina, tú lo decías a la pasada, pero el mismo día del cambio de mando es muy probable que comience en el Senado el impeachment contra el todavía presidente Donald Trump, en un proceso que dicen muchos podría comenzar el miércoles, pero que podría terminar en un par de semanas más, y que de prosperar inhabilitaría justamente a Trump de poder presentarse en una candidatura presidencial. ¿Cómo se ve ese escenario? Tomando en cuenta además que hay una historia recientemente pasada de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, donde algunos republicanos apoyaron incluso este juicio político contra Trump. Mira, es bien interesante lo que pueda pasar con este impeachment, porque, ya sabemos que va a ser no para destituirlo, porque va a ser con posterioridad al cambio de mando. Por lo tanto, lo que tiene por objetivo primero es atribuirle responsabilidad política, y el cargo es por incitar a la insurrección. Ese es el cargo específico por el cual se le acusa. Y el objetivo tendría, además de hacer efectiva esta responsabilidad política, la otra consecuencia es inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos, y eso incluiría que se pudiera presentar en 2024 como presidente de los Estados Unidos. Ese es un escenario claro de lo que implica el impeachment. Ahora se requiere 2/3 del Senado, lo que significaría 17 votos de senadores republicanos, lo que también es un número bastante alto para poder conseguir. Hay algunos que ya han señalado que sí van a votar a favor, pero el número es alto. Y además hay otro riesgo que también se está poniendo encima de la mesa, porque en el caso de ser finalmente aprobado el impeachment y que Donald Trump no se pudiera presentar en 2024, claramente Trump lo va a usar, se va a victimizar, va a plantear de que dónde está la democracia en los Estados Unidos, que no le permite a él volver a presentarse. Hay un 70% de republicanos que todavía creen que les robaron las elecciones. Entonces, si sumas que creen que le robaron las elecciones y al mismo tiempo que no lo dejan postular, la radicalización de algunos sectores puede ser aún muchísimo mayor. ¿Paulina? Y eso también... Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Lo que pasa es que quería agregarte algo. Tú das el porcentaje de cuántos son los republicanos que efectivamente apoyan a Trump, y lo decíamos la semana pasada, también hay un 45% de ellos que avalaba lo que pasó con la toma del Capitolio. Y hoy día venía hablando en la prensa el académico y autor del libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, que él decía que efectivamente puede ser demasiado riesgoso prohibirle candidaturas a Trump en este proceso, y él daba una cifra a propósito de los números, que entre el 30 y el 35% de los ciudadanos estadounidenses, de los ciudadanos de ese país, está y apoya a Donald Trump. ¿Qué tan riesgoso puede ser esto? Bueno, eso es justamente lo que yo te señalaba, que ese es el riesgo de este impeachment. O sea, por un lado tú dices, oye, pero tal como lo dijo un diputado de la Cámara de Representantes, dice, bueno, si un presidente llama a la insurrección contra su propio país, y además que ahora hay información que incluso republicanos podrían haber estado días antes preparando a este grupo para que pudieran entrar al Capitolio con esa facilidad, renunció el jefe de seguridad del Capitolio. Entonces, se dice, bueno, ¿cómo no se va a poder ejercer la responsabilidad política? Por algo está el juicio político. Pero por otro lado, era lo que yo te señalaba, hay un riesgo en eso. Y el riesgo es que hay un 70% de republicanos que creen que les robaron las elecciones. Hay un porcentaje altísimo, como ese 45%, que están absolutamente de acuerdo con lo que ocurrió o que entienden, más que nada, lo que ocurrió en el Capitolio. Y esas son cifras que en el fondo le van a permitir a Trump plantearse como víctima, yo te decía, que van a poner en cuestión a la democracia en los Estados Unidos. Ya lo están haciendo por el hecho de haberle cerrado las cuentas de Twitter,
de Facebook, de YouTube, de Snapchat y de todas las cuentas. Y él está diciendo, bueno, miren, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda? Entonces, al victimizarse y al haber un sector de los estadounidenses que creen que les robaron la elección, eso efectivamente puede ser un riesgo dentro de la sociedad de los Estados Unidos y que le va a costar mucho a Biden poder gobernar un país en el cual existen estos datos. Entonces, sin haber leído esa columna que tú me señalas, hacia allá yo apuntaba también con este riesgo de aprobar el impeachment. Sí, Paulina, quiero que hablemos también de Joe Biden, de cómo recibe este país y cuáles son sus principales desafíos, al menos en el corto y mediano plazo. Pero termina la era Trump, termina la era de un hombre que seguramente la historia, y no sé si comparte o no, lo va a juzgar duramente. Rompió los códigos de la democracia, incitó a la violencia. ¿Tú crees que va a ser así recordado este periodo, independiente de lo que pase más adelante con el impeachment o el juicio político y la posibilidad, si la va a tener o no, de acceder a otra candidatura presidencial? Pero hoy día, como están las cosas, ¿cómo lo va a juzgar la historia? Yo creo que con bastante dureza, porque estamos hablando de un presidente, el único presidente que ha sido 2 veces sometido a juicio político. El primero, ya sabemos, a principios de enero del año pasado, fue rechazado y ningún republicano votó a favor. En cambio, ahora en la Cámara de Representantes 10 votaron a favor y ahora en el Senado probablemente van a haber votos de senadores republicanos que también van a votar a favor de esta destitución. Va a entregar un país muy polarizado, radicalizado, sobre todo en el sector de la extrema derecha, que fueron aquellos que asaltaron el Capitolio, pero además con un país en el cual está enfrentando desafíos enormes como es la pandemia, de la cual la mala gestión de la pandemia por parte de Trump es una de las razones por las cuales perdió también estas elecciones. Y en segundo lugar, Biden va a tener como desafío inmediato restablecer los lazos con principalmente los países aliados, una política exterior que tuvo Donald Trump, que si bien no tuvo intervenciones armadas en el exterior, a diferencia sobre todo de gobiernos demócratas, que tienen más intervenciones armadas en el exterior de las que tienen gobiernos republicanos, pero de todas maneras con lazos y con vinculaciones que definitivamente rompieron las confianzas con socios en el exterior, y para una gran potencia como los Estados Unidos es muy, muy importante. Pero Biden va a tener que concentrarse primero en lo interno, va a tener que reestructurar todo lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llama Secretaría de Estado, en el caso de Estados Unidos, porque Trump tampoco nombró embajadores, no se preocupó de esa área, va a tener que haber una reestructuración ahí también. Entonces sí va a quedar en la historia como aquel presidente que tuvo 2 juicios políticos, donde donde el Partido Republicano finalmente giró hacia la ultraderecha, donde el Partido Republicano ya venía girando hacia la derecha, pero ahora ya derechamente a un populismo, y muy nacional populismo, que es el caso de Trump, y que, bueno, deja grandes desafíos para poder seguir, pero a pesar de eso, las instituciones de los Estados Unidos funcionaron, como lo hemos comentado otras veces, tanto los tribunales como el Congreso, incluso el vicepresidente, la vicepresidencia de Mike Pence fue fundamental en que esto no terminara peor de lo que ya está. Pero ahora vamos a ver qué pasa. He leído recién, antes de la entrevista, que según Bloomberg, le está costando incluso a Trump conseguir abogados para que lo defiendan en el juicio político, que ya muchos le han dicho que no. Entonces, esto va a ser luego, y ahí ya demuestra que la figura del presidente, que hoy día tiene un 34% de aprobación en la última encuesta, una de las más bajas que ha tenido un presidente, a pesar de todo, creo que lo va a dejar en la historia, no como la mejor administración, todo lo contrario, y con un gran desafío para Biden, que se va a transformar en definitiva en el presidente de la transición, porque Biden tiene súper claro que solo va a poder ejercer un mandato y no 2, como lo permite la Constitución si es que hay reelección, y aquí surge la figura de Kamala Harris como esta vicepresidenta que tal vez vaya a ser el relevo en 4 años del presidente Biden si es que hace una buena administración.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero ese mismo día entiendo que Donald Trump ya anunció que se va a ir a vivir a Palm Beach, ahí en Miami. Ese mismo día, miércoles, va a salir con destino a Miami. Paulina Astroza, muchas gracias por este contacto. Seguiremos de cerca lo que está pasando en los Estados Unidos. Por supuesto, el próximo día, miércoles, también con la asunción de Joe Biden. Tenemos un equipo además desplegado de TVN ahí en Washington. Gracias, Paulina, que estés muy bien y gracias por estar en Semana 24. No, gracias a ustedes y el miércoles estaremos ahí también, porque ya sé que está desplegado el equipo. Ahí estamos en contacto. Que esté muy bien, Paulina. Chao, Gracias. Rodrigo. Chao, chao. Que esté bien. Cambiamos de tema. Mientras en Chile ya se cumplen 3 días seguidos con más de 4.000 casos diarios, América Latina atraviesa su peor semana de contagios desde el inicio de la pandemia y se teme por la falta de suministros y también ocupación hospitalaria en varios países. Lo vemos en la nota de Florencia Slobodiuk. América Latina vive su peor momento desde la llegada del COVID-19. México registró la semana con mayor cantidad de muertos, con un promedio de 909 defunciones diarias desde el 7 de enero. Solo durante el martes pasado alcanzó las 1.314 en 24 horas. La curva de mortalidad, que se había estabilizado, volvió a aumentar a finales de diciembre y se aceleró durante enero tras la flexibilización de medidas durante las fiestas. Como consecuencia, el sistema de salud se ha desbordado y alcanzó en Ciudad de México el 91% de la ocupación hospitalaria. Más gente, solo que llega más. Pero hay muchos que se van por sus familiares que fallecen, pero sigue llegando más gente. En tanto, en Brasil, en el estado de Amazonas, la situación se volvió crítica. Sin camas y sin oxígeno, el sistema hospitalario de la zona de Manaus colapsó luego de que 254 personas tuvieran que ser ingresadas en una sola jornada. Esto llevó a una enfermera a pedir ayuda por redes sociales. Es una situación deplorable. Simplesmente acabó el oxígeno de toda una unidad de salud. No tem oxígeno, muita gente morrendo. Quien tiver disponibilidad, por favor, oxígeno, traga aquí para ese... El gobierno brasileño tuvo que trasladar en 2 vuelos militares un cargamento de oxígeno de emergencia hasta la ciudad, mientras que muchos pacientes fueron trasladados a otros estados. Problema Manaus. Bolsonaro, a gente está junto com você. Terrível problema lá. Agora, junto com você, sempre. Agora nós fizemos a nossa parte. Com certeza. Ante la respuesta del mandatario, los grupos opositores y organizaciones civiles convocaron un cacerolazo para responsabilizarlo y reclamar por la crisis sanitaria que ya superó los 8 millones de contagios y ha costado más de 208.000 vidas en el país, solo superado por Estados Unidos. Argentina se sigue complicando. La cifra de fallecidos sobrepasó los 45.000 el jueves, con más de 1.700.000 contagios desde el inicio de la pandemia. El país reinstaló restricciones de circulación y el cierre de locales nocturnos en varias provincias. Gremios como el turístico y el comercio ambulante se manifestaron en contra de las restricciones y se niegan a que haya un nuevo cierre de los locales por cuarentena. En este momento de pandemia sabemos que no se puede como se podía antes, pero ¿de qué vivimos? El aumento de casos se da en momentos en que Argentina registró el primer contagio con la nueva cepa británica y está comenzando a aplicar la vacuna rusa Sputnik V. Cambiamos de tema, volvemos a nuestro país porque fíjese que hasta en un 80% han caído los visitantes que llegan a disfrutar del astroturismo en el Valle del Elqui, esto producto de la crisis sanitaria. María José del Solar nos cuenta cómo los emprendedores de esa zona enfrentan esta nueva realidad. Hoy día solamente recibimos un máximo de 10 personas y alcanzábamos a hacer un solo tour porque el tour que queda no nos permitía hacer otro. En medio de la pandemia tuvieron que reinventarse, buscar la forma de seguir funcionando, aprovechar a quien está prácticamente presente todos los días del año aquí en el Valle del Elqui, el sol. Nosotros tenemos 10 telescopios solar. Ahora, la gracia es que atendíamos los cruceros y ahora los cruceros no vienen. Entonces quedamos con todos los equipos para hacer observación solar. Las personas cuando llegan abren sus lentes y luego los botan. Lo mismo, tú puedes apoyar y ahí puedes ver el sol. Observación solar al aire libre, pero también se las ingeniaron para hacer tour de noche, pero a distancia. Y nos conectamos vía Zoom
entre las 4 conexiones que tú invitas y nosotros. Entonces les damos una charla y hacemos un tour astronómico, y el mismo tour astronómico que se hace aquí. Yo me encuentro en Puerto Montt y mi familia vive en Valdivia, y fue un momento de encuentro, de reencuentro en este caso, donde pudimos compartir con este caso con Alfaldea esta experiencia tan bonita de poder ver el cielo en este caso, conocer un poco más de las estrellas. Nosotros llevamos un poquito más de 3 años en esto, de verdad así como cohete espacial, subiendo, y llega la pandemia y te pone los paños fríos, digamos, respecto al emprendimiento. Fueron 8 meses sin recibir ni una reserva. Había que reinventarse y optaron por otra experiencia. Un solo tour, pocas personas mezclando observación y bienestar. Actúa en todo tu nivel celular, glandular, en todo tu cuerpo. Entonces dicen que 1 hora de gong equivale como a 8 horas de sueño profundo. En 1994 se convirtió en el primer observatorio con fines turísticos del país, llegando a recibir a más de 700 personas al día, lo que hoy por la contingencia sanitaria se redujo en un 80% en el afamado Mamayuca. Tenemos 8 puntos de sanitización de alcohol gel, ¿ya? Tenemos un punto, se puede decir central, que es la entrada principal del edificio Nicolás Copérnico, ya donde contamos con pediluvio, contamos también con un segundo tótem, también con alcohol gel. A todos ellos el toque de queda a las 22 horas los golpeó. Su actividad en general es nocturna y a las 21:30 horas aún no se oscurece por completo. La experiencia solar es la que menos demanda el público, por eso Vicuña y Paiguano se unieron para solicitar un permiso o salvoconducto que ayude al astroturismo. Al igual como funcionan los delivery, que es por la comisaría virtual, y las personas que efectivamente participen del tour serían las mismas agencias, serían los mismos observatorios quienes entregarían el listado con nombre, RUT, y efectivamente podrían entregárselo a los carabineros. Son 2 horas más o menos el promedio del tiempo que toma una experiencia, y si empieza a las 9:30, estás terminando a las 11:30. Entonces en retornar a Vicuña son las 12, en retornar a La Serena son las 12:30, 1:45. Aseguran que sería la forma de mantener viva en pandemia una actividad ícono en la zona y que entrega múltiples satisfacciones, una que invita a descansar, mirar la luna y las estrellas y, por qué no, el sol, en un lugar con una mística especial, conocida internacionalmente por tener el cielo más limpio del mundo. Y a propósito de lo que pasa en esa zona que tiene que ver con el astroturismo, por cierto, también hay situaciones más o menos complejas donde se está mirando caso a caso lo que tiene que ver con los permisos especiales de vacaciones, instaurado por el gobierno para de alguna manera también ayudar a la gente que está en confinamiento. Ha sido un año bien complejo, muchos quieren tomarse vacaciones. Bueno, para hablar de esto, José Luis Uriarte, el subsecretario de Turismo, ya lo tenemos sentado acá en Semana 24. Subsecretario, gracias por venir a Semana 24. ¿Cómo le va? Contrario, gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto, Rodrigo. A ver, es súper importante manejar bien las cifras respecto a lo que significa este permiso especial de vacaciones. Entiendo que 655.000 es el último número que por comisaría virtual se ha solicitado este permiso por parte de la gente que ha querido salir, no solamente de la región metropolitana, sino que también de otras regiones del país. ¿Este 655.000 permisos sorprende? Nos debería llamar la atención si queremos hacer un catastro, subsecretario, o una comparación respecto a épocas normales. ¿Qué nos dice esta cifra? A ver, esta cifra está más o menos en línea a lo que podría pasar en un año normal en términos de días del mes, de destinos, de orígenes, ¿cierto? Pero en un número mucho menor porque estamos en pandemia. En un año normal es, el año pasado, por ejemplo, entre enero, febrero y marzo, se hicieron en Chile más o menos de 10 millones de viajes internos, personas que se movían dentro del territorio nacional. La estimación que nosotros teníamos para este año, a propósito de la pandemia, es que no iba a estar entre los 4,5 millones, 4.800.000. Y lo que vemos que hasta ahora, con permiso, han solicitado este permiso cerca de 655.000 personas. Se mantienen también las proporciones, es decir, la región metropolitana emite de estos viajes una proporción muy importante, cerca del 60%. Los lugares preferidos de destino siguen siendo más o menos los mismos, que son la quinta región, el litoral de los poetas. La región metropolitana recibe mucha gente también en este periodo del año, y también la región de la Araucanía.
¿cierto? Entonces lo que estamos viendo es que está pasando un comportamiento más o menos similar. Era esperable que en estos días de ahora tuviéramos una alza en los permisos por 2 razones, por el fin de semana, pero porque estamos en cambio de quincena. Y en Chile normalmente en el cambio de quincena es cuando se produce el recambio de las vacaciones. Ahora, cuando usted pronostica o dice, bueno, nosotros teníamos pensado 4 millones y fracción de gente que podía salir en época de pandemia, ¿estamos hablando de cuándo? ¿De la segunda quincena de diciembre hasta marzo? ¿Cuántos días involucra, cuántos meses involucra aquella proyección que hicieron ustedes? El periodo estival que nosotros medimos va después de las fiestas de fin de año, es decir, entonces enero, febrero y parte de marzo, que es donde históricamente se han producido las vacaciones en nuestro país. Ahora bien, nosotros creemos que a propósito de esta pandemia, de los confinamientos, va a cambiar un poco el comportamiento de las personas en cuanto a la estacionalidad. Y nosotros creemos que eso también es algo positivo porque se va a repartir un poquito más la gente, no va a estar toda concentrada en las mismas semanas, y eso también va a permitir, no nos olvidemos que del turismo viven más de 600.000 puestos de trabajo, entonces esta posibilidad de ir reactivando también tiene una significación social y humana muy importante. Ahora, usted me mencionaba, subsecretario, regiones que no han cambiado mucho respecto a la gente dónde llega y dónde sale. Y me decía, donde está llegando como destino turístico son Valparaíso, también la Metropolitana, la Araucanía. Pero respecto a las comunas, y quiero centrarme un poco en Valparaíso, ahí estamos hablando del Algarrobo, del Tabo, de toda la zona del litoral, que son las más frecuentadas o que son más destino turístico por parte de esta gente que está viendo los permisos. Si lo vemos como comunas, cambia un poquitito. Ya. Si nos vamos a comparar comuna con comuna, Coquimbo pasa a la cabeza. Coquimbo. Bueno, lo vimos el fin de semana, claro, además con bastante congestión. Como comuna, ¿cierto? Y dentro de la otra región, efectivamente tenemos el Tabo, todo lo que es el litoral central, el litoral de los Poetas, y en la Araucanía se reparte un poquito más entre comunas, porque tenemos Villarrica, Pucón, ¿cierto? Esas comunas que se reparte un poquito. Pero claro, si lo miramos solamente como comuna, Coquimbo es la que históricamente, y ahora no ha cambiado, recibe más gente. El recibir gente implica una cuestión complicada para los alcaldes de esas comunas, por muchas razones, subsecretario. Lo estamos viendo respecto al protocolo, respecto a las medidas sanitarias, lo que significa también las determinaciones que adoptan no solamente el gobierno central, sino que también los gobiernos regionales. Y han sido varios los alcaldes que han insistido en que esto, bueno, no está funcionando de buena manera. No sé si critican la forma como se saca el permiso, pero también sabemos de mucha gente que no saca el permiso y que igual va a esas comunas. Pero quiero centrarme, por ejemplo, en la figura del alcalde de Valparaíso, el alcalde Charp, que ha pedido que se tomen exámenes de PCR a esa gente. ¿Existe aquella posibilidad? Nos falta todavía más de un tercio del verano o de la temporada estival, subsecretario, como para modificar ese tipo de cosas, reclamos que hacen los alcaldes que están recibiendo a estos veraneantes. Sí, de eso yo haría 2 comentarios, Rodrigo. Primero, más importante que el hecho mismo del traslado, ¿cierto?, es qué y cómo se hace en el lugar de origen. Es decir, el desafío que nosotros tenemos no es decir todos se queden en la casa, sino que el desafío que nosotros tenemos es cómo deben ser las vacaciones para que no aumente el riesgo de contagio. Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que una actividad se pueda realizar. Y es por eso que, y aquí yo quiero felicitar a las micro y pequeñas empresas del turismo que han hecho un esfuerzo maravilloso. De verdad que yo doy fe de eso por la implementación de todos los protocolos sanitarios. Y respecto al al examen, la verdad que eso no es una opción que yo vea muy viable por varias razones. Y lo ha dicho también la presidenta del Colegio Médico, lo ha dicho el ministro de Salud. En Chile se están haciendo más o menos 50.000 test PCR al día. Y eso significa ya un nivel de estrés de los laboratorios, de los equipos sanitarios, muy importante. Si ya tiene otro récord, además, sobre 60.000. Sobre 60.000, ¿cierto? Sí. Claro, sí, la semana pasada habían sido 59.000 y llegamos a los 60.000 y eso ya es un nivel de estrés para el sistema sanitario súper grande. Si nosotros pasáramos este PCR además con otros fines que no sean especialmente sanitarios, como por ejemplo para los turistas, la verdad es que eso colapsaría cualquier sistema en Chile o en el mundo. Y además, hay otra cosa que es súper importante. Para que el PCR sea una medida eficiente para disminuir el riesgo de las personas que viajan, este no puede ser tomado antes de 72 horas. Y si nosotros llevamos a estos 4,5 millones de personas que esperamos que se muevan estos veranos a sacarse los PCR, el PCR no va a estar el resultado, ¿cierto?, 72 horas antes del viaje, por lo tanto tampoco va a servir. Entonces, estas medidas se han tomado en algunas regiones muy especiales, que tienen condiciones especiales, como lo fue, por ejemplo, la región de Magallanes, como lo fue la región de Aysén, en donde para llegar se exigía el PCR, ¿cierto? Pero a nivel nacional
Hay consenso entre los... Yo soy un simple subsecretario de Turismo, Rodrigo, pero hay consenso entre los expertos de que no es una medida que sea viable adoptar. Subsecretario, nos hemos dado cuenta y la experiencia sí nos muestra que efectivamente no es fácil controlar esta enfermedad, no es fácil tomar medidas, me imagino también desde el gobierno central, porque no todos las comparten, pero también nos ha dado como experiencia que esto va mutando, va cambiando y hemos tenido que avanzar en el plan paso a paso, como también retroceder en el caso de algunas comunas que tienen que volver al confinamiento. Lo que quiero preguntarle a propósito de lo mismo es que existe la posibilidad, está en la mente, por ejemplo, la autoridad, está en la mente de su subsecretaría, el hecho de que estas comunas, las que están siendo de mayor destino de turistas, aumenten los contagios, se prohíban permisos para gente que quiere ir a ese lugar. ¿Está en cuestionamiento lo del permiso en el sentido de restringirlo en algunas zonas o en algunas regiones cuando vemos que los números no son los mejores? Sí, de nuevo hay dos cosas. Primero, junto con el Ministerio de Salud, nosotros lo que hemos hecho es un mapa con meses de antelación en donde se esperaba que fueran más personas, ¿cierto? Y lo que hemos estado haciendo ahí es redoblando los esfuerzos, primero, la capacidad sanitaria y segundo, de fiscalización, que es súper importante. Y así veíamos, por ejemplo, ayer la subsecretaria Daza nos decía cómo hemos ido aumentando las residencias sanitarias, cómo las cuadrillas sanitarias se están desplegando en estas distintas comunas. Y la lógica del permiso es que se va adecuando al plan paso a paso. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay alguna comuna que cae en cuarentena, el permiso deja de ser vigente automáticamente, porque yo solo puedo ocupar el permiso, ya sea que vivo en una comuna que está en paso 2 o que voy a una comuna que está en paso 2. Pero si porque aumentan los contagios la comuna en la que yo vivo o la comuna a la que yo quiero ir está en cuarentena, el permiso deja de funcionar inmediatamente. No se puede sacar permiso para ir a un lugar en cuarentena. Por lo tanto, aquellas comunas en que hayan aumentado sus contagios no van a poder recibir visitantes, no van a poder recibir turistas porque... Siempre y cuando estén en cuarentena. Siempre y cuando estén en cuarentena. Pero la mayoría de las zonas, y lo estoy mirando, están en fase 3. O sea, que de retroceder van a pasar a fase 2, van a seguir teniendo la posibilidad de recibir turistas, ¿no? Sí. Ahora, sí, lo que pasa es que esto se maneja, se adecúa, por decirlo de alguna manera, tanto del que recibe como del que manda turistas, ¿sí? Por ejemplo, lo hemos visto, la región metropolitana, que emite cerca del 65% de los turistas a nivel nacional, al momento en que gran parte de la región metropolitana estamos en paso 2 y algunas probablemente podrían pasar quizás a cuarentena. Si la cosa no se mejora, eso va a hacer que menos personas puedan salir de la región metropolitana. Ahora bien, desde el principio en este permiso nosotros hemos dicho, esta medida del permiso de vacaciones, como cualquier otra, está en constante evaluación y si es necesario apretar más, lamentablemente lo tendremos que hacer. Y por eso, Rodrigo, en un segundo, el llamado a que cuidemos esto que tenemos. Lo hemos escuchado muchos expertos que después de cualquier año es necesario descansar, ¿cierto? Más aún con la mochila que tenemos en un año como el que hemos tenido. Entonces es importante que... Bueno, eso tiene dos cosas. Tiene dos cosas porque en la realidad que vivimos, de repente esto no tiene tintes, no tiene grises, tiene o blanco o negro. Molestan las críticas cuando se cuestiona, y sobre todo de algunos alcaldes también, que no les gusta esto del permiso, que efectivamente se va a generar una saturación, van a haber problemas. Eso por una parte. Y lo segundo, me imagino que usted también está muy de acuerdo con lo que le han asesorado al gobierno, que efectivamente la gente necesita un poquito de relajación, necesita salir después de tantos meses estar en confinamiento, ¿no? Yo ahí siempre trato de distinguir lo que son las críticas, en el fondo, de lo que son las legítimas preocupaciones. Y yo, la verdad, la mayoría de los alcaldes lo que veo son legítimas preocupaciones. Y cuando estamos frente a una legítima preocupación, lo que tenemos que hacer es sentarnos todos en la mesa y decir, bueno, ¿qué medidas tenemos que tomar para que esta actividad que todos queremos que ocurra pueda realizarse? Y te quiero poner el ejemplo de esta conversación que estamos teniendo nosotros. Nosotros podríamos decir, ¿saben qué más? No, que estén dos personas conversando sin mascarilla, se cierran las entrevistas y no hay nunca más una entrevista en estudio. Yo creo que eso es muy simple. Entonces, ustedes como canal han tenido que innovar, ¿cierto? Y tener un estudio en que podamos tener la entrevista, pero con la distancia necesaria que haga que esta actividad sea posible. Lo mismo con el turismo. Decir que lo cerremos sin más, yo creo que es simplificar las cosas, sino que la pregunta y donde tenemos que avanzar es decir, ¿qué medidas tenemos que tomar para que se pueda hacer turismo? Primero, porque es necesario, porque las personas necesitan descansar. Y eso lo han dicho todos los expertos, que la salud mental está muy sobrecargada, en el fondo el efecto también que hemos visto de la fatiga pandémica, en el fondo. Entonces, bueno, el desafío que tenemos nosotros es decir, bueno, esto que es necesario que ocurra, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo somos inteligentes para que pueda hacerse de buena manera? Y es por eso que hemos implementado los protocolos sanitarios. Rodrigo, a mí me hubiera encantado que hace 3 semanas atrás, cuando lanzamos el permiso de vacaciones, hubiera sido sin apellido y hubiéramos dicho simplemente se puede salir de vacaciones. Pero precisamente porque estamos en una situación compleja es que tenemos que ponerle apellido y decir por una vez
con un destino único, solamente quienes están en paso 2 y no los que están en cuarentena, y nos vemos obligados a tomar estas restricciones para que sea posible esto que necesitamos todos. El dicho dice, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Y decíamos que son 655.000 los permisos que se han solicitado hasta la fecha por comisaría virtual. Hay un número que maneja, yo sé que comisaría virtual no lo maneja su subsecretaría ni tampoco el gobierno, pero hay un número que manejen ustedes respecto de gente que vulnera este tipo, que trata de irse por el lado. Durante el fin de semana vimos varias notas también donde dan cuenta de gente que no llevaba el permiso, no lo pedía y trataba de burlar la fiscalización que hay. ¿Cómo se podría controlar esto? Porque me imagino que no es un número menor el que llega a esas horas también, que no llega con su permiso, y entiendo también que no hay manos suficientes como para estar fiscalizando en todas las carreteras o en todos los caminos que son aledaños o que permiten llegar a esas zonas de turismo. Bueno, nosotros hemos visto números en que en un día, en una carretera, se han tenido que devolver más de 4.000 autos a Santiago. O sea, es mucha gente la que no entiende. Y acá el mensaje que yo quiero transmitir, Rodrigo, es: no es imaginable, no es posible que nosotros podamos tener un fiscalizador en cada salida, en cada metro cuadrado de una playa, en cada residencia, para decirle a las personas algo tan evidente como cuídese. Si al final de cuentas las medidas que nosotros estamos tomando, Rodrigo, no es porque estemos aburridos, no es porque queramos molestar, sino que es porque estamos en una situación de pandemia. Entonces, más allá de empezar a contar cuántas personas tratan de vulnerar esto, lo que nosotros hemos hecho es intensificar la fiscalización. Estamos haciendo los sumarios sanitarios, que son multas que no son menores, que son bien grandes, y lo vamos a seguir haciendo y estamos redoblando el esfuerzo. Pero el llamado es que más allá de todo eso, las personas entiendan que se tienen que cuidar. Sí, Rodrigo, yo puedo firmar en la subsecretaría todos los decretos sabidos y por haber. Todo. Pero hay un decreto que yo no puedo firmar, que es el que la pandemia se acabó. En 30 segundos, el alcalde de Johnny Carrasco de Pudahuel estaba cuestionando la llegada de los turistas acá o chilenos que vuelven al país y está pidiendo que se hagan un test de antígeno. ¿Existe aquella posibilidad? O si no, cerrar el aeropuerto, decía él. A ver, de nuevo, yo creo que la opción sea cerrar o no cerrar, yo creo que la solución va por otro lado, y es por eso que todas las personas que entran a Chile ahora, incluso los chilenos, deben embarcarse con un test PCR antes de subirse al avión. El test de antígeno, lo informó la autoridad sanitaria hace como 2 semanas atrás, si mal no recuerdo, está siendo analizado por el Instituto de Salud Pública para ver en el fondo cuál es su real eficiencia, porque no vaya a ser que por dar el gusto a algunas críticas nos empecemos a llenar de test, pero que su eficiencia no sea tal y después nos estemos arrepintiendo de que ocupamos y dimos por cierto un mecanismo que al final no nos daba seguridad. Entonces yo creo que llamando a todas las personas que no se pueden subir a un avión para entrar a Chile sin el PCR es una medida súper restrictiva, a ratos dolorosa, pero que sirve mucho. Subsecretario Uriarte, muchas gracias por estar en Semana 24, que esté muy bien. Gracias. Dimensión Humana se llama la instalación lumínica que se acaba de inaugurar en el Centro Cultural Matucana 100 y que transforma los datos digitales de los asistentes en patrones luminosos que se proyectan y reflejan en las esculturas. El colectivo artístico Circo Virtual es el responsable de Dimensión Humana, una instalación interactiva que utiliza diferentes fuentes de luz para crear patrones que se proyectan y reflejan en las esculturas. La inspiración nuestra desde un principio, durante el proceso de investigación, de construcción de esta obra, de esta experiencia, de esta escultura lumínica, estuvo siempre referenciada en lo orgánico. Estudiamos el mundo de los hongos, estudiamos la bioluminiscencia, las auroras boreales. Entonces, en el contraste entre lo orgánico y lo digital, acontece esta obra. La muestra indaga en el funcionamiento de Internet y su repercusión en la identidad de los individuos, especialmente cuando, debido a la pandemia, las redes sociales se han transformado en la principal plataforma de comunicación y conexión con el mundo. Permitirle a las personas que vinieran un lugar de inmersión, pero también de contemplación. Entonces, cuando vengan a Dimensión Humana, pueden ustedes sentirse dentro de un organismo, pero a la vez, si vienen acompañados, por ejemplo, o si participan de un grupo que venga, pueden dar un pasito atrás y poder contemplar cómo los seres humanos y este organismo que construimos juntos interactúan. La idea también de esta instalación es demostrarle a la gente que sus datos son públicos. Es importante tener conciencia de cómo nos mostramos en las redes sociales y qué es lo que mostramos y compartimos.
La idea es que los visitantes puedan ingresar a Dimensión Humana y al recorrerla descubran mediante la secuencia de luz su identidad virtual. Dimensión Humana no solo es una extraordinaria experiencia lumínica, también nos invita a reflexionar desde nuestra identidad digital. La instalación se presentará hasta el 24 de enero en la Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Matucana 100 de miércoles a viernes entre las 11 y las 5 de la tarde. La entrada es liberada y para seguir el protocolo COVID, los interesados deben registrarse en el sitio web de Matucana 100. Y con esta información estamos poniendo punto final a esta jornada de semana 24, en el día 17 de enero. Yo les sugiero, les recomiendo que se quede en las pantallas de Televisión Nacional de Chile, también el canal 24 horas, toda la información de esta jornada con Davor Juranovic en un minuto. Que pase bien, que tenga un buen día domingo. Semana 24.